Doctor, compañeros, tengan buenas noches. Voy a dar un breve resumen o explicarles cómo es la producción del moco, el tapiz de la nariz, más cómo se fabrican las lágrimas. La siguiente diapo, por favor. Ya, ahí tenemos un breve repaso. Como bien todos sabemos, que tenemos dos vías respiratorias, tanto la superior como la inferior. En la superior, que es la que vamos a tocar con mayor profundidad, que es la cavidad nasal, la faringe y la laringe, ¿no? Entonces, se sabe que las vías respiratorias están revestidas por una mucosa que contiene células encargadas, las cuales están encargadas de producir el moco. Esta mucosa va a actuar como una barrera protectora frente a partículas, a microbios y otras agresiones del aire, como puede ser el tabaco, los que cocinan a leña, los que va a hacer todo esto, ¿no? Dentro de esta mucosa va a haber lo que funciona el sistema mucociliar. ¿Qué se trata eso? Que son las células con cilios que están ahí, que son como puntitos. Las cuales se van a mover, hacen que el moco se mueva de hacia afuera, lo cual va a permitir la expulsión. Se sabe, o según lo que leí, que la producción del moco es de medio a 1 litro diario. Es, como ya les mencioné, la primera barrera ante cualquier infección. ¿De qué se van a encargar los cilios? Como les expliqué, se van a encargar de transportar el moco hacia la garganta para que este pueda ser deglutido hacia las vías respiratorias inferiores o también pueda que lo saquemos con la tos, ¿no? Y ahora, ¿cómo es lo que se fabrican los mocos? La producción de mocos es un proceso fisiológico normal en todas las personas, lo cual se genera continuamente en una pequeña cantidad, como les mencioné, de medio a 1 litro diario. ¿Para qué se hace esto? Se hace para mantener la humedad y limpiar las vías aéreas. ¿Por qué está formado el moco o qué contiene? Es principalmente de agua, de glicoproteínas, que son las mucinas, electrolitos y células inmersas. ¿Qué función tiene? Son esenciales para atrapar partículas inhaladas y humedecer el aire respirado, ¿no? Y facilitar el intercambio gaseoso. Como ahí sale que la nariz es el principal filtro para limpiar y también se encarga de calentar el aire que nosotros respiramos cuando estamos en zonas frías en 36 a 37 grados, ¿no? ¿Qué factores van a aumentar la producción de los mocos? Como bien sabemos, las infecciones, ¿no? Los resfríos, las gripes, la sinusitis, que es muy frecuente, ¿no? Los cuales estos van a estimular a la célula productora. También los irritantes ambientales. Hay muchos que somos alérgicos al polvo, al humo del tabaco. También alteran los cambios de temperatura, humedad. Les pongo un claro ejemplo, o sea, de estar aquí en Tarapoto, irnos a Lamas, la temperatura cambia y hace que el moco aumente un poco más por la humedad y el cambio de temperatura que se observa. No es tan drástico, pero sí se da. También las enfermedades respiratorias crónicas, el asma, la bronquitis, el EPOC, y también tenemos algo que muchos sufrimos, que es el tabique desviado, la congestión nasal o la inflamación local, ¿no? ¿Qué recomendaciones les pudiera dar para poder controlar la producción excesiva de mocos, no? Una de las es el uso de las soluciones salinas, para eliminar el exceso del moco, mantener una buena hidratación en todo, base para todo, evitar los irritantes pulmonares, el humo, el tabaco y en sí la contaminación en general, ¿no? Y también se puede hacer una posible terapia respiratoria, lo cual va a mejorar la función mucociliar y reducir algunos síntomas. La siguiente diapositiva, por favor.
Ahí vamos a tocar un poco de lo que es el tapiz de la nariz, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué está formado? Como bien sabemos, tenemos las alas nasales, los cornetes, el tabique, el cartílago alar y el surco, ¿no? Y ahí le puse al costado una breve explicación de todo lo que les acabo de mencionar para que puedan repasarlo. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahora, ¿cómo se producen las lágrimas, no? Tenemos que tener en cuenta de, primero, ¿qué son las lágrimas? Las lágrimas son un líquido el cual se produce por un proceso corporal llamado lagrimación. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Para qué sirve esto? Sirve para limpiar y lubricar los ojos. Tiene una función de ¿qué? De proteger la superficie ocular, especialmente la córnea. Además de esto, nutren y mejora la calidad y la calidad refractiva de la superficie ocular. ¿Qué va a mantener las lágrimas? Mantienen el ojo húmedo, eliminan residuos y cuerpos extraños y esto le protege al ojo de algunas infecciones. ¿Cómo se producen lágrimas? ¿Qué es lo que nos interesa? La producción de las lágrimas está encargado por las glándulas lagrimales, ¿no? Cuando se crea, se desplaza hacia el ángulo interno del ojo para avanzar al conducto lagrimal hasta llegar a la nariz. Ahí tenemos una imagen que lo muestra. Como bien sabemos que cuando lloramos por algo, o tenemos algún tipo de alergia y nuestros ojos empiezan a lagrimar, también tendemos a tener moco. Y ahí es donde se juntan estos dos, tanto lo que la producción de moco como la producción de lágrimas, ¿no? En esto existen patologías, una de ellas que es la obstrucción mecánica de las vías lagrimales, en la cual la lágrima no avanza hacia el camino nasal y se desborda por encima de los párpados, ¿no? Lo que se traduce como un lagrimeo constante y tiende a ser incómodo. También tenemos la enfermedad del ojo seco. ¿Qué va a provocar esto? El efecto contrario. La glándula lagrimal se encuentra afectada y disminuye su producción, ¿no? Esta patología está asociada usualmente con enfermedades reumáticas y puede convertirse en una molestia importante para el paciente. Es por eso que algunos usan lágrimas artificiales, ¿no? Que están en gotitas. Y ahora, ¿qué tipos de lágrimas tenemos? Tenemos 3 tipos. Las lágrimas basales. ¿En qué consisten las lágrimas basales? Son aquellas que se encuentran en el ojo y tienen la finalidad de lubricarlo, nutrirlo, protegerlo y proteger la córnea. Es especialmente una barrera que protege nuestros ojos de todo momento. Las lágrimas reflejas, ¿no? ¿Qué son estas? Estas se forman para liberar al ojo de las sustancias que pueden irritarlo, tales como el humo del tabaco, cuerpos extraños, el polvo. Este tipo de lágrimas se produce con mayor cantidad que las basales. Tenemos las lágrimas emocionales o psíquicas. Estas lágrimas son originadas por amplios espectros que conllevan las emociones, tanto alegres, tristes, rabia, frustración, felicidad, ¿no? También puede darse por un dolor intenso. Pero cabe recalcar algo, que las lágrimas emocionales siguen teniendo o siguen siendo un misterio, ya que, según lo que leí, es un tema que no se ha llegado a investigar demasiado, ¿no? No se sabe realmente por qué lloramos como respuesta al dolor físico, o un trauma emocional, o una expresión de felicidad. Pero como seres humanos que somos sociales, es posible que se trate de una manera, de forma de expresarnos a otros, nuestro estado mental, emocional, que a veces en busca de consuelo. La composición de las lágrimas, ¿no? Tenemos un componente mucinoso
que va a ser el encargado de que las lágrimas se mantengan adheridas a la superficie de la córnea. Tenemos a la parte intermedia, que es principalmente acuosa, una parte lipídica, que está compuesta por los ácidos grasos que se producen en las glándulas de los párpados. ¿Y qué finalidad tienen esto? Tienen la finalidad de evitar que la lágrima se evapore, ¿no? Una de las partes es importante para el funcionamiento de las lágrimas. Les voy a dar un poquito más, qué función cumple la lágrima, ¿no? Estas son encargadas de mantener la humedad del ojo, de nutrir el epitelio, eliminar residuos, cuerpos extraños y proteger a nuestros ojos de las infecciones. Un cometido que hace que ellas tengan un componente fundamental de la estructura ocular. Una vez que se cumplió su misión, son drenadas hacia el sistema lagrimal, aunque hasta un 25% más o menos estimado se evapora con el aire. Esa sería toda la explicación que tengo, doctor. Espero sea de su agrado y que se haya entendido. Gracias. Claro, claro que sí, está muy, muy interesante, de verdad. Ya más o menos tus colegas, tus compañeros, yo imagino de que bueno, van a entender cómo es la producción de las lágrimas. Ahora sí ya quedó muy claro. Jason, a ver, vamos contigo. Hola, ¿me escucha, doctor? ¿Aló? ¿Se escucha Claro que bien? sí, claro que sí. Ya, un toque, doctor. Quiero compartir pantalla, por favor. Ya, muy bien. Bien, doctor, compañeros, continuando con la sesión de exposiciones, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy bonito, muy importante, que es sobre la artritis reumatoide. Eh, Bueno, antes de comenzar, en verdad quisiera aclarar ciertos puntos y dar como recomendación, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar lo que es artritis reumatoide, tenemos que en sí agarrar base porque es importante tratar de definir, por ejemplo, una diferencia muy importante que ya le hemos hablado con el doctor es el tipo de dolor que vamos a tener, ya sea un dolor inflamatorio, un dolor mecánico, también entender qué es una artritis, qué es una artrosis en sí, porque son lesiones, son patologías importantes en las que cuando uno hace diferencia y ya lo entiendes, créeme que el tema de artritis reumatoide el día de hoy lo vamos a comprender y vamos a justamente a decir muchas características importantes de estas y voy a tratar de hacerlo en comparativa, ¿ok? Para que se pueda entender entre lo que es brevemente artritis y siempre más que todo relacionarlo con lo que es artrosis, así como siendo un versus. Bien, antes de empezar a explicar acerca de lo que es la definición, la definición, la fisiopatología, el diagnóstico, quisiera darles más o menos el margen o el aspecto de clasificación en donde se va a encontrar obviamente la artritis reumatoide. Existe un grupo de enfermedades en reumatología que son conocidas como las enfermedades difusas del tejido conjuntivo, como ustedes pueden ver en pantalla. A este grupo de enfermedades, entre ellas están, por ejemplo, lo que es un lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo, las miopatías, en donde en las miopatías podemos tener lo que serían las dermatomiositis o las polimiositis, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué he considerado estas seis patologías importantes que son EDTC, enfermedades difusas del tejido conectivo, ¿no? Porque a estas reciben o pertenecen a un grupo en las cuales se los ha mencionado por mucho tiempo, que son las enfermedades, así se las abrevia, EAS positivas, que significa espondiloartropatías seropositivas. Y la pregunta acá es, ¿no? ¿Por qué se los llama espondiloartropatías seropositivas?
como te darás cuenta en el nombre, menciona la palabra serología, ¿verdad? Entonces quiere decir que vas a encontrar ciertos marcadores cuando haces el análisis de sangre que van a ser positivos. Y principalmente lo que se va a encontrar van a ser pues lo que vamos a poner acá a continuación. Estas enfermedades tienen algo en común, que va a ser básicamente que tienen un factor reumatoideo positivo. Y como te darás cuenta, ahora sabrás obviamente que el factor reumatoideo positivo no es netamente y único de la artritis reumatoide, sino de todas estas enfermedades que te comento, ¿verdad? Adicionalmente a ello, ¿por qué se llaman seropositivas? Porque también tienen un marcador que es el ANA positivo. O sea, también tienen ANA positivo. Y adicionalmente a ellos, también tienen un marcador que es obviamente genético, que es el HLA DR3, ¿ya? DR positivo. Muy bien. Ahora, como uno puede preguntarse, ¿no? Ya al final, si todas estas enfermedades tienen estos marcadores que yo puedo encontrar en laboratorio si yo pido un examen, ¿no? Al final tú puedes decir, oye, ¿y el diagnóstico cómo lo voy a hacer? O sea, si encuentro factor reumatoideo positivo, todas van a ser, o sea, posibilidad de todas las enfermedades. Puede ser. Pero lo que hay mucha diferencia acá es el porcentaje, chicos, en las cuales las enfermedades manifiestan estos factores. Por ejemplo, el factor reumatoideo en los pacientes con artritis reumatoide, aproximadamente el 80% de los pacientes tiene alterado, o sea, tiene factor reumatoideo positivo. Ahora, con respecto al lupus, el lupus, por ejemplo, el 100% de los pacientes que tienen lupus tienen lo que es el ANA positivo. Entonces, y en cuanto a lo que es el ANA, también el 80% de los pacientes con artritis reumatoide tiene ANA positivo. Entonces, como te digo, al final estos marcadores solamente son, ¿qué te podría decir? Para clasificar y decir, no, esta es una enfermedad seropositiva, nada más. Pero dentro de ellas tengo un montón de posibilidades de enfermedades, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora, adicionalmente a ello, como tú verás, así como existen enfermedades EAS positivas, también existen las EAS negativas. Y vamos a tratar de hacer ahorita un versus entre ellas, ¿ok? Mira, cuando uno habla acerca de EAS positivas, hay algo importante, tres diferencias importantes, ¿ya? Las cuales vamos a poner acá enumerado, ¿ok? Primero es que todas estas enfermedades EAS positivas pueden debutar con un síndrome, que es el síndrome de poliartritis, ¿ya? Recordar esto importante. Cuando uno habla acerca de poli, quiero que entiendan esta definición y esta nomenclatura. Lo voy a poner por acá. Cuando uno habla, por ejemplo, de mono, cuando comprometes a una articulación, sería monoarticular, ¿ya? También hablar acerca de lo que sería el oligoarticular, ¿ya? Y lo que sería el poliarticular. Muy bien, cuando uno compromete solamente cuando decimos monoarticular, es decir, comprometer solamente una articulación. Cuando hablamos de la terminología oligoarticular, comprometemos de 2 a 4 articulaciones. Y cuando uno habla acerca de poliarticular, comprometemos mayor o igual a 5 articulaciones. Entonces, estas enfermedades, las EAS positivas, tienen frecuentemente la capacidad de poder debutar con un síndrome de poliartritis. Pero tú puedes decir, no, oye, doctor, acá me habías mencionado que solamente hablamos de monoarticular, oligoarticular, poliarticular. Sí, justamente esta terminología utilizamos para referirnos, por ejemplo, si tú tienes una artrosis, pero te está manifestándose la enfermedad de repente en 5 articulaciones, entonces ahí sería lo llamaríamos poli, pero como es artrosis, sabes que no es inflamatorio, entonces diríamos poliartralgia, ¿verdad? En cambio, si yo estoy hablando acá específicamente de estas enfermedades, y con esto soy y hablo con mucha autoridad, ¿no? O sea, le agregamos este término itis, porque aquí estoy hablando obviamente de poliartritis, o sea, serían enfermedades que comprometen articulaciones y que el dolor que voy a tener en estos pacientes, en estas articulaciones, van a ser inflamatorias. Así que, entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Así que ten cuidado cuando uno habla de poliartritis o si no, también podemos hablar de poliartralgias. ¿Ok? Muy bien. La otra característica importante con respecto a estas EAS seropositivas. ¿Me escuchan? Creo que se fue mi internet. Hola. Sí, estás bien, no hay problema. Sí, porque estaba en mi computadora también viendo y se me fue el internet ya. Pero bueno, continúe entonces. La segunda característica importante respecto a estas EAS positivas es que la mayoría de estas, por qué no decirlas todas, tienen algo que se conoce como simetría. Quiere decir, obviamente, si tú tienes la manifestación clínica en los pacientes, generalmente es dolor articular, ¿verdad? Siempre va a ser simétrico, es decir, si me sale en el lado derecho, pues también me va a salir en el lado izquierdo, ¿ok?
Si me sale en el tobillo derecho, pues también lo tendré en el tobillo izquierdo. Entonces, eso es simetría. Y la tercera gran diferencia también es que estos de acá pueden hacer el síndrome de overlap. El síndrome de overlap. ¿Ya? Este síndrome de overlap, ¿qué significa? Significa, obviamente, como su nombre, obviamente, en inglés está, ¿no es cierto? Significa, obviamente, es un síndrome de sobreposición. ¿Qué quiere decir esto? Que estas enfermedades, las que te he comentado acá, pueden manifestarse en un paciente las dos a la vez o quizás mucho más de dos enfermedades. Por ejemplo, y hay muchas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo puedo encontrar en un síndrome de overlap debutando una artritis, por ejemplo, con un lupus, ¿verdad? En la que aquí el nombre, ¿cómo se va a llamar? El nombre que recibe acá sería lupus. También podría encontrar la combinación de una artritis reumatoide con una esclerosis sistémica. También podría encontrar la combinación de una artritis reumatoide con el síndrome de Sjögren. Esta combinación de acá, grábatela. ¿Por qué? Porque esta de combinación de acá es la más frecuente cuando nosotros hablamos de artritis reumatoide. Claro, considerando la artritis reumatoide como si fuera la enfermedad primaria de fondo, que como consecuencia muchas veces puede ser factor de riesgo y desencadenante de este síndrome de Sjögren que posteriormente se sobrepone a esta enfermedad. Es decir, el paciente ya tendría estas dos patologías. Como te digo, es lo más frecuente. ¿Ya? Ahora, y bueno, así como hemos hablado de las CEAs positivas, hablemos un poquito de las CEAs negativas, ¿verdad? Entonces, de las CEAs negativas vamos a poner algo importante y bueno, simplemente hay que negar, pues, si en las CEAs positivas he puesto estas diferencias, en las CEAs negativas solamente voy a negar. ¿Qué voy a negar? Por ejemplo, factor reumatoideo, pues no las van a tener, ¿verdad? ANA tampoco las van a tener, ¿cierto? Y pues obviamente algo que sí tienen estas enfermedades, las EA seronegativas, van a ser un componente, un genotipo que se conoce como un tipo de gen que es el HLA-B27, que probablemente muchos de nosotros por ahí hemos leído, ¿no? Entonces, ahora, adicionalmente hay otra gran diferencia que podríamos colocar acá en las EAs negativas, es que estas de acá son asimétricas, ¿ya? Asimétricas. Entonces, ahí lo tienes. Quiere decir, obviamente, que estas enfermedades, por ejemplo, un paciente te llega de repente, ¿no? Cuando ya toquemos pacientes en algún momento, cuando podamos consultar con ellos, llega un paciente que obviamente tiene un dolor articular que quizás, por ejemplo, sea solamente en un lado. Entonces, como que con ello ya podrías tú estar suponiendo, ¿no? Ah, no, esta pertenece a una EAS negativa. Ahora, algo importante que te quiero aclarar y con toda esta diferencia que te he dicho y que te he mencionado, es que estas diferencias, por si acaso, no son, ¿qué te podría decir? Netamente estrictas, que sí o sí se van a cumplir, pero es muy importante conocerlas porque de acuerdo a ello uno va filtrando las posibilidades de enfermedades que puede tener un paciente, ¿no? Pero nunca hay que descartar, es decir, si yo tengo la posibilidad de que sea artritis, pero luego, pucha, vi algo característico que no me hizo, o sea, como que me alejó de artritis, nunca lo descartes, sino déjalo ahí, solo aléjalo un poquito, porque después, ponte que no llegues al diagnóstico, tú regresas y probablemente sea una manifestación de artritis que sea inusual, ¿no? No fuera de lo común. Muy bien. Entonces, eso con respecto a estas diferencias. Entonces, de aquí vamos a tomar a estudiar solamente lo que es artritis reumatoide, chicos. Entonces, eso más o menos es el panorama que te he querido dar. Ahora, si yo voy a comenzar a hablar acerca de artritis reumatoide, ¿ya? ¿Cómo la voy a definir? Mira, la artritis reumatoide, para poder tener una definición clara, viene siendo, obviamente, como has visto arriba, ¿no? ¿A qué tipo de enfermedades pertenece? A las EDT. Sería una enfermedad difusa del tejido conectivo, que además es inflamatoria, ¿ya? Inflamatoria, y también es crónica, ¿ya? La palabra crónica, chicos, acá, ¿qué significa? Mira, la palabra crónica significa que la artritis reumatoide por mucho tiempo, es más, inclusive muchos de nosotros quizás ya ahorita estemos empezando a desarrollar la enfermedad, solamente que está en una fase quizás preclínica, recién comenzando, pero no lo manifiesto clínicamente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere justamente con que sea crónica, ¿ya? Y más adelante vamos a hablar específicamente cuando yo defino a una enfermedad en reumatología crónica, o bueno, quizás ya, te lo adelanto de una vez. Cuando en reumatología, cuando tú hablas de una enfermedad que es crónica, significa que obviamente el tiempo de duración de la enfermedad ya está más de 6 meses. ¿Ya? Y cuando obviamente hablamos de aguda, sería obviamente menos de esos 6 meses, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso sería con respecto a la artritis reumatoide con su definición, ¿ok? Pero adicionalmente a ello, podemos agregar dos características muy importantes que hemos visto en la artritis reumatoide, porque sí, en nuestras rotaciones probablemente hemos visto muchos pacientes. Hay dos características importantes de esta enfermedad. Una que es deformante, ¿ok? Y en la fisiopatología, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Deformante tiene un mecanismo fisiopatológico por el cual se explica por qué la artritis reumatoide deforma. Ya te voy a explicar.
Y también, así como es deformante, listo, si me deforma las articulaciones, por lo tanto, es incapacitante la enfermedad, ¿ya? Es incapacitante, incapacitante. Ahora, muchas de las personas quizás tienen el conocimiento, ¿no? De que, oye, así como es incapacitante, entonces la enfermedad al final me deforma. No, no tiene cura. No, la enfermedad en realidad sí es altamente y potencialmente curable, ¿ok? Es decir, lo que los médicos reumatólogos o todos médicos, como en este caso tratando enfermedades reumatológicas, buscamos siempre es evitar la deformación en el paciente. O sea, si nosotros evitamos la deformación, evitamos la incapacidad y obviamente el paciente al final solamente va a tener, claro, un tratamiento de por vida, pero va a ser normal, o sea, va a vivir su vida plenamente. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora, hablando un poquito acerca de lo que sería la epidemiología, ¿sí? La epidemiología. La epidemiología, en este caso, el caso típico de artritis reumatoide va a ser, como tú sabes, es mucho más frecuente en las mujercitas, ¿ya? En las mujercitas en edad reproductiva, ¿sí? Reproductiva. Y acá también te adelanto, si nosotros ponemos en cuanto a incidencia, comparando entre varones y mujeres, las mujercitas respecto a los varoncitos, hay una relación que se considera esta de acá, que es la de 3:1. Por cada 3 mujeres con artritis reumatoide, nosotros vamos a tener un paciente varón con artritis reumatoide. Y como en toda enfermedad reumatológica, ¿cierto? Autoinmunitaria, siempre la enfermedad donde es menos común es mucho más agresiva y donde es más común es menos agresiva, ¿no? Así que, por lo tanto, eso es lo bueno, pues, ¿no? Porque si le da a un varón que es menos frecuente, pues lo fulmina totalmente, ¿no? Muy bien. Ahora, hablemos un poquito acerca de las características clínicas y esto es nada más a darte así como a grosso modo las características porque luego vamos a ir hablando específicamente de cada una de ellas, ¿ok? Las características clínicas. A ver, comenzamos primero, como te mencionabas. ¿Te acuerdas que te mencioné arriba acerca de del síndrome de poliartritis? ¿Recuerdas acá? Ya, vamos a trasladarlo lo mismo, ¿no? Entonces, para empezar, la artritis reumatoide entonces, es una enfermedad que suele ya manifestarse con poliartritis. Poliartritis. ¿Alguien de ustedes, ya como les he explicado, qué significa poliartritis? A ver, ¿alguno de ustedes puede responder? Cualquiera. Cuando yo me refiero a poliartritis, ¿qué significa, chicos? Cuando afecta a más de 5 articulaciones. Más de 5 articulaciones de tipo inflamatorio. Exacto, de tipo inflamatoria, muy bien. Entonces afecta más de 5 articulaciones de tipo inflamatoria. Y cuando uno en la clínica quiere observar esas articulaciones, ¿cómo crees que le vas a encontrar? Con signos de inflamación, ¿verdad? O sea, eso es la diferencia, porque al final un paciente que te da nada más con artralgia, es decir, te duele pero no está inflamado, listo, solamente le duele. Pero cuando está inflamado, cuando es una enfermedad, o sea, un problema articular que hay dolor e inflamación, por eso es artritis, ya tú vas a ver signos de inflamación, como por ejemplo eritema, o sea, está rojito, además está calientito esa articulación, está hinchada, hay limitación al movimiento y obviamente le duele. Entonces son características que a mí me dicen, ah, no, esto es inflamatorio, o sea, que no solo es dolor, ¿no? Entonces es el que puede debutar en este caso entonces la artritis, teniendo obviamente poliartritis. Ahora, sin embargo, hay una excepción, porque obviamente, mira, la bibliografía menciona, ¿no? Es más frecuente que los pacientes con artritis te vean con estos problemas. Es que tengo dolores en las articulaciones y vas a encontrar obviamente poliartritis en más de 5 articulaciones, pero puede darse obviamente la posibilidad de que la artritis pueda debutar solamente con artralgias, ¿ya? Con artralgias. Así que por eso te digo, mira, ve, en la medicina no todo es obviamente sí, o sea, como te digo, no sea ley, sino que puede haber obviamente veces en las que la artritis se pueda manifestar de eso, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de artralgias es lo mismo, pues, o sea, si a mí la articulación me va a venir con artralgias, entonces sería poliartralgias, ¿ok? Siempre es más de 5 articulaciones, o puede verse el caso de que pueda ser solamente con un compromiso oligoarticular, que es de 2 a 4, como ya te expliqué, ¿ya? Muy bien, ahora, también es importante mencionar que la artritis, como te decía, es una enfermedad también crónica, ¿verdad? Crónica, ya, además, aparte de crónica, es simétrica, ya, tiene que ser simétrica. Además de simétrica, es aditiva. Esta aditiva es importante porque ¿qué significa lo aditivo, chicos? Significa que conforme va progresando la enfermedad, el tiempo de enfermedad, se van sumando más articulaciones afectadas. ¿Ya? Así que es importante también tenerlo en cuenta. Y además, es importante que afecta articulaciones pequeñas, ¿ok? Pequeñas. Ahora tú puedes decir, ¿no? Pero quizás hemos visto en rotación, quizás pacientes con artritis que su articulación pequeña no está comprometida.
Porque quizás tú dices, oye, pero doctor, ese día vimos un paciente con artritis, pero tenía compromiso a nivel de su rodilla. Sí puede ser. Como te digo, mira, primero, en su etapa inicial, el 90% de los pacientes con artritis, inicialmente, ¿ok? En el inicio, presenta compromiso de articulaciones pequeñas. Específicamente, ¿qué articulaciones? Articulaciones de manos y articulaciones de pies. Ya hablaremos ahorita de cuáles son esas articulaciones específicas. Sin embargo, ya, como la enfermedad siempre va a seguir progresando, conforme más progrese la enfermedad, luego, ¿qué articulaciones crees que te va a tocar? Te va a tocar articulaciones ya medianas, ¿cierto? Medianas, y después, conforme más progrese la enfermedad, te va a tocar obviamente ya articulaciones mucho más grandes ya. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la articulación más grande del cuerpo humano, sería obviamente la rodillita, ¿verdad? Entonces, sí, podría incluso haber compromiso de la rodilla, pero como te digo, lo más frecuente, el 90% de los casos al inicio de la enfermedad de la artritis, hay compromiso generalmente en las articulaciones de manos y pies. Ahora es importante saber, y esto sí es que lo memoricen, chicos. ¿Por qué? ¿Qué articulaciones en las manos y los pies me va a tocar? Principalmente cuando yo hablo a nivel de las manos, me va a tocar articulaciones, por ejemplo, ¿no? Las articulaciones interfalángicas proximales, ¿ya? Y las articulaciones metacarpofalángicas, estas de acá. Doctor, ¿también me puede tocar en este caso lo que serían muñecas? Voy a ponerlo, claro que sí. La muñeca también te puede tocar. Me puede tocar lo que es el codo también. Pero como te digo y como verás acá en la letra que he utilizado, lo que es rojito es lo más frecuente, ¿ok? O sea, siempre va a haber este compromiso de la articulación metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, ¿ok? Y algo importante, chicos, es que, ¿por qué no he puesto la articulación interfalángica distal? Porque esa es la excepción, esa es la articulación que la artritis respeta. A diferencia, mira, haciendo un diagnóstico diferencial, ¿qué enfermedad de reumatológica te toca la articulación interfalángica distal? Por ejemplo, una una osteoartrosis, ¿verdad? Entonces, por ahí tú empiezas obviamente a hacer diagnósticos diferenciales. También, por ejemplo, una artritis psoriásica, que es una presentación obviamente especial de una artritis, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en cuanto ahora sí a los pies, ya en los miembros inferiores, en los pies, ¿cuáles son las articulaciones que son más tocadas? Pues lo mismo serían las metatarsofalángicas y obviamente sería ya las articulaciones también del tobillo, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, solamente es análogo nada más, ¿ok? Y después, obviamente, poder considerar que te puede tocar, obviamente, rodillas, también te puede tocar rodillas, entre otras articulaciones más, ¿ok? Pero, como te digo, siempre lo más importante es entender que al inicio de la enfermedad se comprometen mucho las articulaciones pequeñas, de manos y pies, y ya te dije qué tipo de articulaciones, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí ya, con esto, ¿alguna duda de repente hasta el momento en la explicación? Porque ahora sí ya vamos a pasar a explicar las diapositivas y la fisiopatología, que es muy importante. ¿Todo claro, chicos? ¿Se sigue escuchando bien la expo? ¿Aló? Todo bien, Jason, continúa. Ya. Muy bien. Ahora sí, ya les dimos el panorama más importante, creo. Ahora sí, definiendo, creo que la definición también ya lo sabes. Vamos a hablar también de desencadenantes, de la etiopatogenia. Y acá sí quiero que me prestes mucha atención, porque acá vas a responderte por qué la artritis deforma, por qué la artritis inflama, cómo inflama, qué células intervienen, por qué al final puedo ver erosiones en los huesos, por qué en las placas veo esas huesitos que se carcomen después, ¿no? Y también vamos a hablar luego de la clínica y finalmente del diagnóstico. Y haciendo la aclaración, obviamente, que el tratamiento no lo he considerado porque en conversaciones con el doctor me dijo que él lo iba a aclarar. Así que solamente hemos llegado hasta el tema del diagnóstico, ¿ok? Ahora bien. Y antes también de pasar sobre estas imágenes, quiero que obviamente te concentres y te voy a explicar, mira. Acá ves, como tú te das cuenta, qué articulaciones en las manitos te dije que más tocaba. Te mencioné que eran las interfalángicas proximales y también, obviamente, las metacarpofalángicas, ¿sí o no? Y quiero que observes también muchas deformaciones acá, por ejemplo. Mire este dedito, cómo se está deformando. Especialmente, mira, esta articulación de acá, la que la estoy subrayando, y la de acá. No, esta de acá no. La de acá. ¿Ves que se ha hundido? Esta manifestación se conoce como el dedito en ojal de botonía, ¿ok? Que también debe reconocerlo, más que todo para signos clínicos, pues, ¿no? También, por ejemplo, hay otro tipo de, acá, de deformidad. ¿Ves este dibujito? Parecería como si fuera una Z, no ese dedo pulgar. Justamente el dedo en Z, en el dedo pulgar, es muy característico también de los pacientes con artritis reumatoide, ¿ok? Mira acá, esta deformación que es la más frecuente, la que está acá en la imagen de tu derecha,
¿Hacia dónde crees que se están yendo tus deditos? Mira, ve. Los deditos de acá, ¿hasta dónde se van? Todos los dedos, ¿hacia dónde se están yendo? ¿Lo ves? Se están yendo hacia el lado cubital, ¿sí o no? Exactamente. Se lo conoce, mira, se lo conoce con dos nombres. Se lo conoce con desviación en ráfaga o también se lo conoce como desviación cubital. Recuerda algo importante, esta malformación es la más frecuente, ¿ya? Puede haber otras, como te digo, ¿no? El dedo en Z a nivel del pulgar, ¿no? Pero la más frecuente, como tú sabes, es la desviación en ráfaga, ¿ya? Siempre es hacia el lado cubital. Mira, acá tenemos otro dedo. ¿Cómo se llama esta deformación? En el meñique. La deformación en ojal de botonilla, ¿ya? No, nunca te olvides. Ya, por ejemplo, acá vemos otro dedito en Z, mira, ve. ¿Ya? También a nivel del pie, mira, chicos, ve. Voy a acercar más la imagen. Mira acá, ¿qué ha salido acá? Ese es el famoso juanete, ¿no? Que también se conoce, obviamente, en medicina como el halus valgus. ¿Qué articulación crees que está comprometiéndose acá? Chicos, ¿qué articulación es esta? Sería la metatarsofalángica, ¿cierto? Y yo te dije que a nivel del pie, del pie, te dije que afectaba esa articulación frecuentemente, mira, la metatarsofalángica, ¿ya? Por eso vas a ver ahí la famosa lesión del halus valgus o el juanete. Ahora hablemos un poquito acerca de la radiografía. Ya, probablemente ahorita quizás no veas mucho las diferencias, pero yo te las voy a aclarar, mira acá. ¿Qué observas con respecto a ver qué anormalidad ves en esta radiografía? Probablemente cuando quizás uno, por ejemplo, al principio de estudiar el tema, no, yo decía, pucha, todo está bien, no veo ninguna anormalidad. No, sí. Y es más, porque me he puesto un contraste acá, mira, esta mano es la mano sana, ¿ya? Y esta manito es la mano con artritis reumatoide. Observa algo importante, mira. No sé si observas acá esta parte, ¿ya? La parte más extrema de esos huesitos de esos metacarpos. ¿Lo observas o no? Mira, tienen una densidad normal, ¿no es cierto? Como que sí, está bien para una mano y para un huesito, obviamente sí. A esto de acá, cuando tú ves con blanquito, es más, o sea, está de más decirte, ¿no? Que en radiografía se conoce como radio opacidad, ¿verdad? Ahora, observa acá, miren esta mano con artritis reumatoide. Observa esos tipo huequitos como que están muy oscuros, ¿no? Hay una radiolucidez, ¿ya? Mira, chicos, hay una radiolucidez. Esos de ahí, ¿sabes cómo se los conoce? Bueno, en radiografía se lo conoce como la osteopenia yuxtaarticular, ¿sí? La osteopenia yuxtaarticular. Y eso es muy frecuente. Fundamentalmente se da en los dedos o en los huesitos donde justamente está comprometido. Mira, acá está la artritis. En los dedos, perdón, en las articulaciones donde hay artritis, ahí es frecuentemente esta alteración radiográfica, que es obviamente la osteopenia yuxtaarticular. Pero, a ver, ¿qué otra alteración más veo? Mira acá, observa esto de acá. ¿Ves como que acá le han comido un poquito de hueso? Como que se le han mordido, ¿no? Se le han arrancado este pedacito de hueso, mira. ¿Ya? Eso se lo conoce como erosiones. ¿Ya? Como erosiones. También vamos a hablar por qué ocurren las erosiones y en la fisiopatología te voy a aclarar por qué los huesitos empiezan tipo a carcomerse, ¿ya? Hay otra alteración muy importante a nivel de radiografía que vemos también es lo de acá, mírame chicos. Acá, ¿ves lo puedo ver la articulación como que casi no tanto, ¿no? A eso se lo conoce como pinzamiento. ¿Qué significa pinzamiento? El pinzamiento significa obviamente que, mira, normalmente cuando tú tienes un huesito por acá, debe haber este espacio, mira, ve. Este espacio que debería ser obviamente el espacio articular, ¿verdad? Pero cuando hay pinzamiento, ¿ya? Tú tienes un huesito acá, pero ya no hay nada de espacio, o sea, simplemente se continúa, ve. Este espacio ya no existe, se está reduciendo. Es el pinzamiento. Y lo estamos observando acá, mire, ve, chicos, ve. Casi no hay, los huesos prácticamente casi están chocando en la radiografía, ¿no? O sea que no es normal, pues, ¿sí? No lleva a observar justamente ese espacio, como lo podrías observar acá, mira, ve. ¿Sí? Hay cierto espacio, ¿verdad? Entonces, ya sabes, tres alteraciones a nivel de radiografía que pueden existir. Si lo repito nuevamente, diríamos, ¿no? La osteopenia yuxtaarticular, las erosiones, puedo observar, también puedo ver los signos de pinzamiento, ¿no? En las articulaciones que están comprometiéndose. Muy bien. Dicho esto, ahora sí vamos a hablar de la definición una vez más, pero obviamente es un poco más rápido ahora sí, porque ya te lo he comentado hace rato. Muy bien, definición. La artritis reumatoide, ¿cómo la definimos? Es una enfermedad, entonces yo diría, difusa al tejido conectivo, además que es crónica, además que es inflamatoria, que siempre compromete a más de 5 articulaciones, por eso es que debuta con un síndrome de poliartritis, es simétrico, inflamatorio, aditivo, y que generalmente me compromete articulaciones pequeñas en un inicio,
pudiendo comprometerme, conforme más evolucione, la artritis reumatoide, articulaciones un poquito más grandes, de medianas a grandes, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, utilizando un poquito más respecto a la prevalencia a nivel mundial, diría yo obviamente, que representa casi el 1% de las enfermedades a nivel mundial, ¿no es cierto? Como te mencioné hace rato también en la parte introductoria, la relación, nunca te olvides, la relación es de 3-1, más frecuente en la mujer que en el varón. Y el caso típico es una mujer en edad reproductiva, nunca lo olvides. ¿Ya? Además de eso, como te mencionaba también, que acá es más frecuente, ¿entre qué rangos de edad? Entre el cuarto y el quinto decenio de vida, entre 40, 50 años por ahí, ¿no? Sin embargo, como te digo, no es específico, porque muchas veces existen incluso personas que cerca de los 30, 35 por ahí, casos obviamente poco frecuentes, pero también empiezan a tener artritis reumatoide. Y la artritis reumatoide también tiene obviamente otros subtipos, o sea, otras formas. Por ejemplo, en algún momento quizás alguien nos va a exponer sobre la artritis idiopática juvenil, ¿no es cierto? Entonces, es un tipo específico también de artritis. Ya, acá también hay otra información importante que es la prevalencia, chicos, aumenta con la edad. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme más edad va teniendo el paciente hasta llegar justamente a este intervalo de edad, ¿ya? Va a ser mayor la susceptibilidad de poder padecer artritis. Y algo importante, mira, también así como aumenta con la edad, o sea, tiene un punto pico, ¿no? Pero después cuando vas convirtiéndote ya en un adulto mayor, ya, mira, en un adulto mayor, la relación de varón-mujer ahora se va a igualar, pues. O sea, en el adulto mayor ya no importa nada, o sea, ya no importa que seas mujer o varón, a cualquiera le puede dar artritis, o sea, ahí sí, o sea, mayor de 60 años, persona mayor de 60 años, que es la definición de adulto mayor, la relación de prevalencia o de incidencia, ¿no es cierto?, de que le puede dar artritis, va a ser obviamente ya igualado, de 1 a 1. Muy bien. La artritis reumatoide, entonces, miren este gráfico muy bonito que he preparado, que básicamente resume todas las características importantes que tiene la enfermedad, ¿no? Para empezar, como te mencionaba, es inflamatoria y es crónica, ¿cierto? Y acá te quería yo que te acuerdes, mira, cuando yo hablo de inflamatoria, características así, a grosso modo, te las suelto, ¿no? Ya en algún momento ya tú la repasas. Inflamatoria, por ejemplo, la enfermedad siempre se manifiesta con síntomas sistémicos. Además, la enfermedad también, cuando es inflamatoria, tiene signos de inflamación sistémica, va a haber rigidez articular. También en este caso pueden haber simetría, ¿ok? Es decir, la afectación de ambos lados del cuerpo. Ahora, cuando yo hablo de crónica, y esto por favor nunca te olvides, en reumatología, ¿ya? ¿Cuándo hablé de crónico y cuándo hablé de agudo, chicos? ¿Se acuerdan? Se los mencioné inclusive en la parte introductoria, ¿no? Te dije que obviamente era agudo cuando el tiempo de enfermedad era menos de 6 semanas, ¿ya? Y era crónico cuando el tiempo de enfermedad era mayor de 6 semanitas, ¿sí? Entonces, nunca te olvides eso. Eso es la clasificación clásica en lo que es reumatología. Para decir una enfermedad, no, este es agudo o este es inflamatorio. ¿Ok? Otra, la artritis reumatoide es una enfermedad multifactorial, miren, ¿qué significa que sea multifactorial? Significa que no hay un componente exacto, pues no hay quizás un agente microbiano o algo específico que me cause la artritis reumatoide. ¿Sabes por qué? Porque la artritis reumatoide tiene que ver mucho con la genética, tiene que ver mucho con factores ambientales, ¿no? Es lo mismo, casi igual que un lupus, ¿sí o no? Porque el lupus también no era algo específico, había ¿cómo se llama? Compromiso genético, había riesgo ambiental. Lo mismo pasa con la artritis reumatoide, ¿ok? Además, como te menciono, mira, ve que es sistémica, pero cuando yo hablo acerca de que esta artritis va a ser sistémica, quiero que entiendas algo importante, ¿ya? Haciendo comparación con el lupus, ¿ya? Mira, el lupus, cuando un paciente debuta con lupus, el paciente con lupus inmediatamente desde su inicio tiene manifestaciones sistémicas. ¿Qué significa manifestación sistémica? Oye, el paciente empieza a debutar con fiebre, un síndrome constitucional. Ahí vas a encontrar obviamente el síndrome de la AAA. El paciente te llega con astenia, te llega con anorexia, te llega con adelgazamiento, ¿verdad? Y además, para ser sistémico, el lupus también empieza a comprometerte riñón, te empieza a comprometer piel, ojo, sistema digestivo, alteraciones hematológicas, como bien lo hemos visto, ¿sí o no? Listo, ese es un lupus. Al inicio, manifestación sistémica. Pero, ¿y la artritis reumatoide? ¿No? Difícilmente se ha visto pacientes con artritis que debutan con manifestación sistémica. Lo más habitual es que el paciente debute con problemas de articulaciones en las manos, en los pies. Pero ojo con eso, o sea, ¿eso quiere decir que la artritis es una enfermedad no sistémica? Sí es, porque está dentro de las características, mira, es sistémica. ¿Sabes cuál es la diferencia? Mira, que la artritis, cuando llega un tiempo de enfermedad mayor a 1 año, ya cuando se convierte en una artritis reumatoide establecida, ya empieza a convertirse
en sistémica. O sea, ahí empieza ya a expresarse los síntomas sistémicos, ¿ok? Entonces, también quiero que aprendas esto de acá, mira, ve. Clasificando la artritis reumatoide, vamos a poner acá, ¿ya? Clasificación de la artritis reumatoide, de la AR. Ya, ¿cómo lo clasifico? Hay dos clasificaciones importantes, chicos. Nosotros llamamos artritis reumatoide temprana, ¿ya? Y tenemos la artritis reumatoide establecida. Ya, la artritis reumatoide temprana, ¿cuándo yo hablo? Cuando obviamente esos síntomas, o sea, el paciente está con esos síntomas, pero menor a un año. Ya tiene menos de un año de iniciado los síntomas. En cambio, yo hablo de una artritis establecida es cuando el paciente ya tiene los síntomas por más de un año. ¿Me entiendes? Entonces, algo importante con respecto a acá, mira, ¿cómo yo digo que una artritis reumatoide es temprana? Porque quizás el paciente no sabe definir, ¿no? Oye, tú le preguntas, ¿hace cuándo te han empezado los síntomas? O sea, no me acuerdo, doctor, ya casi un año, ¿no? Pero quizás es menos. Entonces, ¿cómo uno lo diferencia? En la artritis reumatoide temprana, que los síntomas son menos de un año, aquí no vas a encontrar deformidades, ¿ya? Aquí no vas a encontrar deformidades. Tampoco vas a encontrar erosiones. Ya después vamos a hablar. Creo que sí, ya los mencioné que es erosiones, ¿verdad? Es cuando el huesito se empieza a carcomer, ¿no? Entonces, no va a haber erosiones, no va a haber deformidades. En cambio, cuando una artritis es establecida, chicos, ya encuentras deformidades, ya encuentras erosiones y por lo tanto la artritis acá se convierte ya en... Aquí empieza a despertar sus manifestaciones sistémicas. Ahora ya te empieza a tocar pulmón, ¿ah? Porque incluso, ¿te acuerdas cuando hablamos en neumología acerca de EPIT? Listo, la artritis reumatoide puede tocar pulmón y te puede causar EPIT. La artritis reumatoide te puede causar, en este caso, problemas renales, ¿ah? Te puede causar problemas renales, te puede causar problemas a nivel del sistema digestivo, a nivel de la sangre. Entonces ya empieza a hacerse, obviamente, sistémico. Pero obviamente es poco frecuente, ¿no? Que los reumatólogos, ¿no es cierto?, tengan un paciente así, porque al final el paciente con esos dolores, al final en una artritis temprana, normalmente se hacen consulta y obviamente pues un reumatólogo tiene que hacerles el diagnóstico y darles su tratamiento, ¿no? Así que es importante entender esa parte. La etiología te mencioné desconocida, ya es lo mismo con lo que es multifactorial, ¿ok? Desconocida porque es multifactorial. Como te mencionaba acá también, chicos, es extraarticular. Claro que sí, te puede dar compromisos extraarticulares, más que todo cuando la artritis sería ¿de qué cosa? ¿Sería temprana o establecida? Cuando la artritis reumatoide ya se convierte en establecida más que todo, ¿ok? Cuando la artritis reumatoide se convierte en establecida. Y obviamente, como te digo, articular, mira chicos, esto sí nunca lo van a quitar. La artritis, acuérdate de esto, ¿sí? Lo pongo entre comillas, porque la artritis es inminentemente articular. ¿Ya? Y siempre, chicos, te va a tocar manos. Siempre te va a tocar manos. Y tú puedes decir, pero claro, siempre puede haber un caso raro en la que obviamente el paciente no tenga absolutamente nada en las manos, pero tenga o sea, tenga compromiso quizás de rodilla, de tobillos, etcétera, ¿no? Pero lo más frecuente, te digo, es a nivel de manos. Mira acá cómo mira acá las imágenes. Si yo te pregunto, chicos, a ver, ya, esta imagen, la que he acercado, ¿qué tipo de artritis sería según su evolución? Yo clasifiqué las artritis, ¿se acuerdan? ¿Ya qué tipo de artritis sería según su evolución? ¿Cuántos años de evolución crees que tiene esta artritis de acá? Esta pacientita. Mira, sus dedos están todos deformados, ¿no? Sería una artritis establecida, ¿verdad? Y eso es obviamente a lo que no se quiere llegar, pues. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay solución, bueno, ya tú no puedes regresar sus dedos a la normalidad. Y bueno, acá hay unas cuantas imágenes que más o menos te empiezan a explicar específicamente dónde ataca la artritis, mira, ve. Y bueno, ahora a continuación voy a hablar acerca de la fisiopatología. Ahí me vas a entender por qué se inflama y por qué hay deformidad, ¿ok? Muy bien. Ahora, para hablar acerca de la etiopatogenia, y acá también voy a fusionar lo que es la fisiopatología, ¿ok, chicos? Hay un proceso que todo inicia con esto de acá. Se llama citrulinación. La citrulinación es un proceso por el cual el cuerpo empieza a convertir un aminoácido importante. La arginina lo convierte por la citrulina, ¿ok? De esto quiero que entiendas algo importante, mira. La citrulina, chicos, escúchame bien, la citrulina, de acá se comporta como si fuera un antígeno, ¿ya? La citrulina se comporta como si fuera un antígeno. Y yo te pregunto, ¿los antígenos son buenos o malos? Un antígeno es una bacteria, es alguien extraño. Por eso es que el cuerpo empieza a reconocerlo como extraño. Entonces, al comportarse como un antígeno, este comportamiento de ser antígeno hace que obviamente se active, ¿qué cosa? Se active el sistema inmunológico.
¿Ya? Se activa el sistema inmunológico. Y al activarse el sistema inmunológico, ¿qué crees que va a pasar? Ataca, sí, pero no ataca con un soldado nada más. Ataca con una tropa de ejército, ¿no? En la cual obviamente va a empezar a aumentar el número de citoquinas, ¿ya? Las citoquinas proinflamatorias. Inclusive va a empezar a activar, ¿qué cosa? Sus células, pues. Va a empezar a activar macrófagos. Va a empezar a activar neutrófilos, ¿sí? Linfocitos, entre otras células más del sistema inmunitario. ¿Y esto qué crees que va a ir a dónde? Bueno, va a ir a afectar especialmente, bueno, la fisiopatología dice, ¿no? Que se va a ir a afectar específicamente a los sinoviocitos. Entonces va a afectar, entonces afecta a quiénes? Afecta a los sinoviocitos. Ya ahorita vamos a hablar qué son los sinoviocitos también, ¿ok? ¿Cuál es la función de estos? Y como afectan a los sinoviocitos, y tú sabrás, pues cuando hay infiltrado de citoquinas y de estas células inmunitarias, ¿qué te generan? Ya no le llames tú una batalla campal, ¿no? Llámale inflamación, porque este es el ejército, mira, se va a luchar. Y justamente cuando afecta, o cuando ataca, o cuando hay batalla, hay un proceso que se llama, y todos nosotros lo conocemos como inflamación. De ahí que la artritis sea una enfermedad inflamatoria. ¿Ok? Ahora, tú puedes decir, ¿no? Ya, no te entendí mucho, compañero. Lo que pasa, a ver, ya. Mira, muchas de las células, para que me entiendas bien ya, muchas de las células fabrican sus proteínas, ¿verdad? Ya, las células al fabricar sus proteínas, los aminoácidos que utilizan normalmente siempre es, entre ellas, la arginina. Escúcheme con esto, la arginina. Estas proteínas que fabrican las células normalmente, chicos, a ver, proteínas para qué? Que se comportan como enzimas muchas veces, ¿sí o no? Ya, hay proteínas que se comportan como enzimas. Hay proteínas que justamente incluso forman parte estructural de la propia célula que produce proteínas. Listo, entonces, es lo mismo pues, ya. Hay proteínas que utilizan esta arginina, ya sea para estructurar o para cumplir función de enzimas a nivel del sistema, pues, bueno, del cuerpo, ¿no? Ya que lo que pasa, chicos, es que el cuerpo empieza a cambiar. Esta arginina ya no lo quiere y va a cambiarlo. Es como decir, a ver, sería sustituye, ¿ok? Sustituye. Lo sustituye por la citrulina. ¿Y qué te he dicho yo? Oye, doctor, ¿y la citrulina? La citrulina es malo, pues. ¿Por qué? Porque se comporta como agente, como si fuera un antígeno, ¿no? Entonces el sistema inmunológico dice, oye, como que está pasando revisión, ¿no? Y dice, pucha, acá, esta célula ya no tiene, mira, arginina, si no tiene citrulina. Ah, no, no es nuestra, es un agente extraño. Entonces el sistema inmunitario, inmunológico empieza a atacar. Por eso. Y obviamente, eso siempre y cuando obviamente la citrulinación esté en proteínas que forman parte de la estructura de las células. Pero, y hay otras proteínas que también se modifica la arginina por la citrulina, pero que son enzimas. También, pues las enzimas mucho más, mucho más fácil. Como no son células, mucho más fáciles, se los destruyen. ¿Ok? Entonces, eso es el proceso inflamatorio. Ahora, escúchame una cosa, y esto es algo que yo incluso también me he preguntado mucho, porque he dicho, ¿no? He leído en una parte donde dice, nosotros, o sea, nuestro cuerpo, de por sí, sanamente, sí hace citrulinación. Y yo digo, ¿no? Entonces, si hace citrulinación, entonces al final siempre nuestro sistema inmune nos está atacando, porque la citrulinación al final es malo, sí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? En un cuerpo normal, escúchame bien, en un cuerpo normal, la citrulinación es esta palabrita, mira, ve, es limitada. O sea que, doctor, mira, la citrulinación lo realizan las células de tu piel y es importante que lo hagan. A nivel de tu pulmón hay citrulinación, pero como te digo, mira acá la palabrita, es limitada. Significa que todas esas células, que son un número de células que están citrulinando, que están haciendo procesos de citrulinación, al final son degolladas, son matadas, son ejecutadas por el sistema inmunológico. Pero como son limitadas, listo, pues, mato, como se dice, no, mato el perro, se acabó la rabia. Es que matan todas esas células limitadas que están y listo, se acabó. Entonces, y el cuerpo está constantemente en eso, ¿no? Luego habrán más adelante células que nuevamente hagan el proceso de citrulinación. Mañana más tarde el sistema inmunológico lo mata y se acabó. Y siempre vivimos así, en homeostasis. ¿Te das cuenta, no? Sin embargo, en los pacientes que tienen artritis reumatoide, chicos, la citrulinación, ¿cómo crees que va a ser? Ya no es limitada. La citrulinación en los pacientes con artritis reumatoide se convierte en ilimitada. Limitada. ¿Qué significa que sea ilimitada, chicos? Que absolutamente todas las células ya se alocan y empiezan a hacer citrulinación.
Y ahí tienes que preguntarte, o sea, que al final ya el sistema inmunológico, por más que quiera matar células que están haciendo citrulinación, ya no se va a alcanzar a matar todas, porque al final es una plaga que siempre va a existir. Y siempre va a estar existiendo. Ahora, escúchame bien. Entonces tú dirás, no, oye, ya, pues, pero si la citrulinación se empieza a hacer, obviamente, ilimitada y todas las células ya lo empiezan a hacer, sí, todas las células, pero cuidado, ¿ah? ¿Te acuerdas cuando te hablé acerca de la progresión de la artritis? ¿Dónde atacaba primero, chicos? Generalmente, ¿cuál es la manifestación más frecuente inicial de la artritis? A ver si alguien me responde, porque me siento que estoy hablando solito ya. No. ¿En qué articulaciones más, ya tiene la respuesta, ¿no? Ya en las pequeñas. Pero escúchame, entonces, cuando la citrulinación se hace ilimitada, ¿qué células crees que hacen así, más alocadamente? Es como diríamos, ¿no? Todas las células hacen citrulinación, pero las demás células del cuerpo están en el nivel 1 y solamente los sinoviocitos están en el nivel 80. Entonces, yo te pregunto, si tienes las demás células del cuerpo que están haciendo citrulinación en un nivel 1 y los sinoviocitos que son de las articulaciones, ¿no es cierto?, están en el nivel 80, ¿a quién crees que va a atacar el sistema inmunológico? Al que está más alto, al que está en el nivel 80. Entonces, por lo tanto, por eso es que la artritis es netamente una enfermedad articular. Y obviamente es inflamatoria por el proceso que te estoy explicando acá, mira, ve. ¿Entiendes? Entonces, justamente por eso tú vas a decir, entonces por eso la manifestación inicial siempre es en articulaciones. Y generalmente las células que empiezan o son mucho más fáciles de modificarse y empezar a hacer citrulinación son los sinoviocitos de las articulaciones metacarpofalángicas, los sinoviocitos de las articulaciones interfalángicas proximales de la muñeca y todas las articulaciones más frecuentes a las que afecta la artritis reumatoide. ¿Se entiende, chicos? ¿O alguna duda al respecto aquí? Porque ahora sí voy a empezar a explicar cómo se producen las erosiones, por qué deforma. O sea, y ahorita te estoy explicando por qué la artritis es inflamatoria, ¿no? Por qué ataca las articulaciones. ¿Por qué ataca las articulaciones? Ya te expliqué. ¿Alguna pregunta hasta ahí para empezar a hablar por qué ahora deforma? Continúo entonces. Ahora, el siguiente punto, entonces, mira, acá ya te expliqué que la enfermedad ya se desarrolló. Ahora, ¿qué consecuencias me vienen? Listo, tengo artritis, ¿ya? ¿Qué es lo que ves acá en el número 2? Va a haber una destrucción ósea y del cartílago articular, ¿ya? Entonces, para hacerte esa explicación, tengo que pasar a este esquemita de acá. A ver, ya. Sí se observa ahí la parte de acá, ya muy bien. Entonces, al explicarte este esquema de acá, chicos, quiero que entiendas algo importante, mira. Primero voy a explicarte qué es lo normal y luego qué es lo anormal. Mira, ¿qué ves acá? Este es un osteoblasto. Este de acá es un osteoblasto, ¿ya? Este es un osteoblasto. Por ahora quiero que ignores estos cachitos que tiene. Ignora estos cachitos, ¿ya? ¿Qué es el osteoblasto? Todos nosotros sabemos que los osteoblastos son las células inmaduras, ¿ya? Las células jóvenes que van a dar origen a los osteocitos y estos osteocitos son los que van a finalmente constituir lo que se conoce como hueso propiamente dicho, ¿sí o no? Muy bien, ya, osteoblastos. Ahora acá tienes lo que serían los osteoclastos, ¿verdad? La función de los osteoclastos, ser obviamente hacer resorción ósea, ¿no? Destruir hueso. Muy bien, eso ya lo sabemos desde biología. Ahora, esto de acá es un osteoclasto, mira, ve, pero el que está con su cachito, observa, este osteoclasto que está con su cachito acá, porque no encuentro otra terminología para que me entiendas, se conocen como precursores de osteoclastos. Ya, estos precursores son osteoclastos que no hacen función pues, todavía. ¿Por qué? Porque, escúchame, lo normal es esto, mira, estos osteoclastos con estos cachitos tienen que unirse a su receptor que va a tener que... ¿Quiénes crees que van a mostrar este receptor de acá? Ve, lo voy a poner para que esté fijo. Ve. Hay un receptor que va a encajar acá y acá está esa célula que demuestra ese receptor. ¿Quién crees que es esa célula que demuestra ese receptor? Los osteoclastos, ¿qué células matan? Te pregunto. Tú sabrás que son células viejas, ¿verdad? Células que ya han hecho su tiempo de vida y son obviamente los osteocitos, o sea, osteocitos ya, vamos a ponerle así, viejitos, ¿ya? Osteocitos viejitos. Entonces, los osteocitos viejitos, lo normal es que ellos empiecen a producir este receptor, mira, ve. Y cuando este receptor se expresa, entonces llama a los osteoclastos, mira, y el osteoclasto empieza y va y se conecta. Cuando el osteoclasto se conecta a este osteocito ya viejo, inmediatamente, ¿qué empieza a hacer el osteoclasto? Mira, ve, se transforma, ahora ya tiene dos núcleos, después se convierte y ahora, mira, ve, este osteoclasto, oye, se transformó, ¿no? Varios núcleos y tiene algo como un borde en cepillo, mira, ve. Con esta de acá tiene un montón de enzimas hidrolíticas, enzimas que degradan y empiezan a
destruir y matar las células. ¿Qué células? Los osteocitos viejos, pues. Entonces, eso es la explicación normal de la resorción ósea. ¿Cómo los osteoclastos empiezan a madurar y por qué obviamente empiezan a destruir el hueso, ¿no? Que son obviamente destrucción de las células viejitas, de los osteocitos. Ahora, pues eso es lo normal, pero ¿qué pasa en la artritis reumatoide, chicos? Bueno, en la artritis reumatoide va a pasar que, mira, estos osteoblastos, como ves acá, son células inmaduras, ¿no? Ellas no tienen por qué demostrar estos cachitos. Chicos, ¿cómo se llaman esos cachitos? Ya, para no decirles cachitos y hablar en términos médicos, científicos, se le conoce como el receptor. Bueno, claro, el receptor activador del factor nuclear kappa y que es un ligando. Por eso se le dice rank ligando. ¿Te das cuenta? Entonces, el receptor activador, ¿ya? Nuclear kappa de ligando. Es un ligando. Entonces, este de acá, ¿quién lo debería demostrar solamente? El osteocito viejo, ¿sí o no? El osteocito viejo debería demostrar ese receptor. Pero ¿qué pasa? En la artritis reumatoide, las células están entrando en un proceso de, te dije, citrulinación, ¿verdad? Ya. Pero si entran en un proceso de citrulinación las células, eso quiere decir que están trayendo citoquinas y macrófagos y todas esas células. Estas células, chicos, las citoquinas y esa inflamación, hace que los osteoblastos empiecen a manifestar, ¿qué cosa? Este rank L. Y cuando los osteoblastos empiezan a manifestar este rank L, ¿qué le queda al osteoclasto? Si no es unírsele a este osteoblasto y empezar a hacer su proceso de destrucción, de resorción ósea. Entonces, mira, se convierte en dinuclear, se va diferenciando, se activa el osteoclasto y ahora sí, ¿qué es lo que hace? Resorción ósea, mira, como ves acá. ¿Qué hace? Resorción ósea. Y empieza a destruir el hueso, pero escúchame, ¿a quién está matando? ¿Está matando osteocitos viejos? No, está matando osteoblastos. Chicos, empezamos a tener, ¿qué cosa? Un problema de balance, porque obviamente las células inmaduras están muriendo. Los osteoclastos están matando células inmaduras. Y los osteocitos también van muriendo, por los viejos, ¿no? Entonces tú dices, oye, al final, ¿quién me está regenerando hueso? Nadie. Nadie te está regenerando hueso. Por eso es que yo voy acá a la parte radiográfica y ¿qué observo? Mira, ve, ¿qué observo en la parte radiográfica? Cómo este hueso ya se me carcomió. ¿Ves? Se me fue un pedazo de hueso. Justamente por eso. ¿Te das cuenta? Entonces, eso significa que la artritis reumatoide, por esa cuestión, es deformante, porque te va comiendo el hueso. Y cuando te come el hueso, obviamente empieza como que los huesitos a ir al lugar donde obviamente se ha comido un pedazo de hueso, ¿no? Y ahí se va obviamente desviando. La desviación en ráfaga, la desviación cubital, la desviación más frecuente que te comenté. ¿Te acuerdas? Muy bien. Ahora, pero tú dirás, doctor, ya pues, pero como te dije, ¿no? Y al final, ¿qué hacía que estos osteoblastos muestren este RANG L? Acá lo tengo subrayado, mira, la interleuquina 11, el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué más? La interleuquina 6, la interleuquina 1. También hay otra que es la interleuquina 7. Bueno, lo voy a colocar acá. La IL-7 también participa en eso, ¿ok? Entonces, yo necesito ahora mismo, chicos, que tú te grabes cuáles son, escúchame, cuáles son esas interleuquinas que justamente hacen que el osteoblasto empiece a producir o a manifestar su rank L, porque él no debería hacerlo, como tú sabrás, ¿ah? Porque si lo hace, se va a morir. Entonces, ahora sí, memorízate tú de acá, ¿ven? ¿Por qué quiero que te memorices el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 7, 6, 1, 11? ¿Por qué? Porque justamente acá tengo que ir yo con mi arsenal farmacológico. Acá va la terapia. ¿Me entiendes? O sea, aquí va la terapia, el gol estándar. Porque yo obviamente, mira chicos, yo controlando e inhibiendo el efecto que hacen estas interleuquinas, ¿tú crees que el osteoblasto va a mostrar su rank L? No lo va a mostrar. ¿Yo estaré alterando el proceso de resorción? No. Normalmente, listo, el osteoclasto va a seguir matando, pero ya no me va a matar osteoblastos, sino me va a seguir matando, obviamente, lo normal, ¿no? Que son osteocitos viejos, no hay ningún problema. Entonces, con eso yo qué digo, ¿sabes qué? Al paciente yo le limito, tu enfermedad ya no se va a deformar, ya no vas a tener, obviamente, resorción de osteoblastos, ya no vas a deformarte. Solamente hay una enfermedad inflamatoria, sí, pero que eso lo puedo tratar, obviamente, ya con otra terapia. Pero como te digo, la terapia clave en sí está acá. Suprimir la actividad de estos 4. Factores de necrosis tumoral alfa, IL-6, IL-1, IL-7 y IL-11 también, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y eso seguramente ya cuando estudiamos farmacología nos vamos a dar cuenta que hay fármacos que justamente atacan justamente a estos, ¿ok? Y me olvidaba otro, ve, que no lo puse. Este de acá, que es el CSF, ¿no? Que es el factor estimulante de colonias. Que también este de acá, ¿qué cosa? Apoya a formar más osteoclastos, ve. ¿Ves? Entonces, muy bien. Y bueno, aquí con este grafiquito, chicos, ya te expliqué en realidad el punto número 2, o sea, ya te dije cómo destruye y también te
te dije la osteoclastogénesis. ¿Por qué? La osteoclastogénesis significa de los precursores osteoclastos, cuando se unen, ¿no es cierto?, a este rank L, se convierten ya en un osteoclasto. Pues esa es la osteoclastogénesis, nada más es la maduración de ese precursor en un osteoclasto que haga resorción y empieza a comerte el huesito. Ah, y otra cosa, ya, para pasar a la siguiente diapo. Esto que está comiendo el huesito, ¿cómo se llama en radiografía? Te lo dije, ¿ah? Se llama erosión. Esas son las famosas erosiones. ¿Cuándo voy a ver erosiones? ¿En qué tipo de artritis? En una artritis establecida, ¿verdad? Muy bien. Sí, chicos, ¿alguna pregunta ahí con la fisiopatología? Ninguna, si no avanzo. Todo claro, ¿no? Ya. Ahora, chicos, algo importante, hablarle así ahora sí con respecto a un poquito de la historia natural de la enfermedad. Es un poco rápido acá. Mira, como te dije en algún momento, la etiología de la artritis, como te dije, era multifactorial. Mira, esta parte corresponde a la parte genética, ¿ok? Genética. Entonces, quiere decir, mira, si nosotros de por sí tenemos, y obviamente, el genotipo HLA-DRB1, ya tengo susceptibilidad a poder tener artritis. Y esto de acá lo dividimos en dos, mira, ve. Los genes HLA y acá un montón de genes no HLA. Ya. Entonces, la genética nadie lo puede obviamente tratar, ¿no? Ya nací así, pues lo siento, no hay ningún problema. Sin embargo, yo puedo cuidarme. ¿Por qué? Porque no solamente es tener la predisposición genética, sino también mira la parte que interviene acá, la parte ambiental. ¿Y qué tiene que ver la parte ambiental? Mira, por ejemplo, acá hay factores que me predisponen mucho, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el tabaquismo, ¿ya? Y este de acá sí, a la cabeza, chicos. Creo que me he saltado, esta explicación de acá me la he saltado, muchachos. La de acá, de desencadenantes. Memorízate estos 3 desencadenantes de la artritis reumatoide. Y acá lo puedo. ¿Y por qué regreso acá? Porque justamente, como estoy hablando acá, mira, ¿no? El tabaquismo es un factor predisponente, es un desencadenante, tenlo en la cabeza. Entonces, el cigarrillo, el tener la genética HLA-DR4 y también hay una bacteria que está muy relacionada en este caso, que lo tenemos en la boca normalmente. Por eso es que los pacientes con artritis reumatoide, el reumatólogo siempre tiene que mandarles a hacer ciertas profilaxis, o sea, al odontólogo, ¿no? Porque tenemos que descartar esta bacteria, que es la Porphyromonas gingivalis, que esta también se ha obviamente relacionado con que esta infección bacteriana hace que las células, los sinoviocitos, empiecen a hacer citrulinación, que es la etapa 1 de la fisiopatología de la artritis reumatoide. ¿Te acuerdas? Entonces, muy bien. Entonces, no te olvides eso, ¿ya? Pero bueno, también hay otros, dicen, ¿no? Como la cafeína, la obesidad, las estatinas, pero esas todavía no están tan bien estudiadas, así que no están muy establecidas. También tenemos factores protectores, mira, así como hay factores que me desencadenan, hay un factor protector. Generalmente es esta de acá, la dieta mediterránea. Por eso es que también las personas o pacientes con artritis reumatoide en el tratamiento, sí también les exigen una dieta mediterránea, porque es un factor protector. Y otro factor acá, mira, ve, que puede desencadenar, que te dije, ¿no es cierto?, que está también dentro de lo ambiental, sería ¿qué cosa? La parte de las infecciones. ¿Y qué infección te acuerdas que te mencioné? La bacteria Porphyromonas gingivalis, ¿verdad? Muy bien, esa bacterita, ¿ya? Y peor todavía, mira, si acá le agrego estrés, traumas, también peor, ¿no? Tengo más predisposición a tener eso. Ahora, mira esta historia natural de la enfermedad, mira, ve, en el riesgo genético me quedo acá nada más. Ahora, si tú eres una persona, pues, que fuma, que tiene una dieta que no es mediterránea, que es más, siempre obviamente estás sufriendo infecciones, no te haces obviamente una profilaxis bucal, etcétera, ¿no? Vas a ir llegando a una fase preclínica, se manifiesta, listo. Entonces, y escucha algo acá, mira, chicos. Esto es algo muy bueno e importante que hay en este tema de la artritis reumatoide. ¿Por qué? Mira, ve. Porque nosotros empezamos a perder la tolerancia inmune, ¿no? Como te dije, ¿no? En algún momento, ¿qué te dije yo? La citrulinación era limitada en un punto, pero llega un punto en el que ya no puedo hacer efecto contra ello porque ya se hace ilimitada. Y es donde empezamos, ¿qué cosa, chicos? A ver, biomarcadores. Biomarcadores que se empiezan a activar. Ojo, y entre ellos, ¿cuáles son los biomarcadores más importantes? Exacto, está el factor reumatoideo y el ante-CCP. ¿Qué significa ante-CCP? Significa obviamente anticuerpo, anticitoplasma nuclear citrulinado. ¿Ya? Se lo conoce más que todo en este caso como ante-CCP. Ahora, escúchame una cosa, y tú puedes preguntarte, no, ya, pero al final, ¿qué son estos biomarcadores? Mira, esto de acá, ojo, chicos, te voy a explicar un poquito con respecto al anti-CCP, ¿ya? El ACCP, el anti-CCP. El anti-CCP es un anticuerpo, ojo, que va a atacar, mira, ve. Te dije que había una celulita que empezaba a modificar su arginina por la citrulina, ¿verdad? Listo, pues. El sistema inmunológico ya reconoció que es alguien extraño, empieza a generar anticuerpos que justamente vayan y reconozcan, oye, ¿sabes? Acá tienes citrulina, lo opsonizan
y lo destruyen. Y lo destruyen. Mira, ojo con eso, y lo destruyen. Entonces, ese anticuerpo ataca solamente aquellas células que están haciendo citrulinación y aquellas enzimas que están siendo citrulinadas. Pero ojo, ¿cuál es lo más importante? Entonces, esto sería obviamente que el anti-CCP sería algo específico de la AR, claro que sí. De hecho, de los dos marcadores, de los dos biomarcadores, lo más importante para la artritis reumatoide es el ACCP, el anti-CCP, chicos. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Y que es, gracias a Dios, obviamente tenemos eso, es que este anti-CCP se puede manifestar y puede estar incrementado 15 años antes de las manifestaciones clínicas. ¿Me entiendes? 15 años antes de que el paciente llegue a la fase clínica, llegue a tener dolores articulares. 15 años antes yo lo puedo, obviamente, tener este anti-CCP alto. Así que, si nosotros tenemos una línea, por ejemplo, papá, mamá, abuelo que ha tenido artritis reumatoide, sería bueno que nos hagamos, obviamente, una prueba anti-CCP. Porque podríamos justamente, ¿no es cierto?, prevenir mucho antes de una fase clínica, mira, y llevar tratamiento ya, obviamente, preventivo. ¿Me dejo entender? Entonces, muy bien. Ahora, luego cuando tú llegas ya obviamente a la fase clínica, mira cómo el paciente va a debutar, ¿ah? El paciente empieza a debutar. ¿Qué te dije que era una enfermedad sistémica? El paciente debuta con síntomas sistémicos. El paciente tiene anemia. El paciente empieza a tener fatiga. Mira que empieza a haber incrementación del PCR, BCG y de las citoquinas. Pero ojo, eso ya es pasándome a una fase clínica. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y bueno, después obviamente acá, cuando ya llegas específicamente al pico de la enfermedad, a la manifestación más así a la luz, sería obviamente ya en la fase clínica donde va a haber dolor, va a haber sinovitis. ¿Qué es sinovitis? Sinovitis obviamente es la inflamación de la cápsula o de la sinovia, que muchos le llaman, ¿no es cierto? Es esa inflamación persistente. Ahorita vamos a ver cómo se inflama a ese nivel, ¿ya? Entonces, y bueno, pues en este punto, este cuadrito rojito resume mucho porque acá nos menciona, ¿no es cierto?, que es hasta acá tenemos que nosotros evaluar y hacer un versus entre la progresión y la detección y tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo acá le hago un diagnóstico temprano y le pongo un tratamiento oportuno, yo venzo a esa progresión de la enfermedad. Pero si tú, el paciente, pues nunca se va a diagnosticar, si nunca lo diagnosticas, la progresión va a terminar después. Ya no le va a importar las articulaciones, ¿eh? Porque después ya va a afectar qué cosas. ¿Qué te dije que afectaba? Va a afectar luego riñón, luego va a afectar de repente sistema hematológico, ¿no es cierto?, en lo que sería la sangre, y va a empezar a hacerse sistémica ya como si fuera un lupus, ¿sí o no? Entonces, esa es básicamente pues la historia natural de esta enfermedad, que sería obviamente la artritis reumatoide. Y acá te he puesto este cuadrito más o menos así en resumen, ¿no?, de estos dos marcadores preclínicos que nos pueden orientar a nosotros, ¿qué cosa? Que el paciente ya está teniendo y pueden darnos un diagnóstico temprano, ¿no? El factor reumatoide, mira la sensibilidad, 80 y la especificidad 90. El anti-CCP, mira, 90, 99, chicos. Por eso decimos que obviamente para hacer el diagnóstico lo que más me importa es esto de acá, el anti-CCP. ¿Ya? Muy bien, sería el gol estándar, ¿no?, para poder hacer ese diagnóstico. Ahora, chicos, ahora vamos a ver, mira, ¿qué te estoy mostrando acá? Una articulación. De la articulación tú tienes que entender lo siguiente. Tenemos una superficie ósea, que es todo lo de acá. Este pedacito de acá, ¿cómo se llama? Cartílago, ¿verdad? El espacio en blanco se llama espacio sinovial. Ahí está el líquido sinovial. Ya, esto quiero que entiendas. Ahora, escúchame. ¿Cómo va a haber obviamente la inflamación en la artritis reumatoide? Mira, ¿qué estás observando acá? Este lado de acá es lo normal. Vamos a ponerle acá. Esto es lo normal. Y esto de acá es artritis reumatoide. Mira, ojo, ¿qué observas acá? Mira, exclusivamente quiero que veas los sinoviocitos. ¿Cuáles son los sinoviocitos, doctor? Estos de acá, estos son los sinoviocitos. ¿Ya? Esos sinoviocitos, hay dos tipos de sinoviocitos, los fibroblásticos y también están los macrofágicos. Los fibroblásticos, pues obviamente son los que se encargan de producir más líquido sinovial, ¿no es cierto? Y los macrofágicos, pues son obviamente los que sirven de defensa. Ahora, escúchame bien, en la artritis reumatoide, ¿qué es lo que pasa? Hay una proliferación. ¿Sabes por qué? Porque esta capita sinovial, capita de células de los sinoviocitos, lo normal es tener de entre 1 a 3 capitas de células. ¿Sí? De entre 1 a 3 capitas de células. ¿Ya? De células. Pero ¿qué estás observando acá? Mira, ve. ¿No ves que todo está bien, como que inflamado, casi como si fuera un cáncer, ¿sí o no? Ahí, mira, ve. Como que está proliferando demasiado, mira, ¿sí o no? Casi 8 a 10 capas de sinovicitos empiezan acá a ver, mira, ve. Puchi, tú dices, es un problema, ¿no? Claro, porque acá hay muchos sinovicitos, pero ¿sabes por qué los sinovicitos empiezan a proliferar? Porque se alocan, te dije, y empiezan a hacer citrulinación. Al hacer citrulinación, la citrulinación, te dije, ¿qué hacía?
hacía que las células sean extrañas, antígenas. Entonces el sistema inmunológico ataca con todos, con toda furia, con todo su arsenal y vienen, miren chicos lo que vienen, ¿ah? Osteoclastos, pero más que todo, sistema inmunitario, ¿qué viene? Células, linfocitos T, ¿no? Macrófagos, empiezan a haber mastocitos, linfocitos B, T, etcétera, ¿no? Entre otras. Y ahora, ¿qué pasa, chicos? Como los linfocitos empiezan a infiltrar acá, esto se conoce como el área íntima, ¿ya? Sino, de la cápsula sinovial, mira, ve. Acá tú ves que esto de acá está hinchado o no está hinchado, acá sí está inflamadazo, mira. Por eso es que el paciente va a decir, doctor, me duele. Y encima está hinchado, encima está rojo, encima está calientito esa articulación. Pero quiero que prestes mucha atención acá a lo que ya te expliqué hace rato, a los osteoclastos, mira. Mira dónde ataca los, mira dónde se va a pegar el osteoclasto, ve. Y cómo está comiendo el huesito, mira. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde está pegándose el osteoclasto? Como te darás cuenta, la cápsula sinovial, que es donde va a estar obviamente la inflamación, se inserta, mira, ve, de extremo a extremo, y está tocando, mira, ve, parte de hueso y cartílago. Por eso es que inclusive la artritis te puede dar inclusive también lesiones que tienen que ver con el cartílago, desgaste articular. Oye, doctor, pero esa no era osteoartritis, sí, pues. Pero las lesiones de osteoartritis muchas veces son consecuencia de la artritis, porque mira, no es que está conectado, pues, hueso al cartílago, entre uno y otro hueso. Por eso es que también los osteoclastos, cuando te hacen resorción ósea, siempre las erosiones vas a ver en qué cosa, en el lado marginal, ¿sí o no? ¿Ves? En la parte marginal, en los costaditos de los huesos, de las articulaciones. ¿Ya? Muy bien, entonces, esa es la explicación importante con respecto a cómo ataca y cómo infiltra, ¿no? En la articulación, obviamente, en la artritis reumatoide. Muy bien. Ahora, acá, a ver, pasemos así a grosso modo. A ver, manifestaciones clínicas, chicos. Manifestaciones clínicas, tenemos manifestaciones clínicas articulares, tenemos manifestaciones clínicas también extraarticulares y en las imágenes. Miren las articulares. Si yo te pregunto, a ver, acá, ahora quiero preguntas. A ver, esta deformación, ¿qué deformación es? A ver si se han estado atentos a la expo. Cualquiera, el toque. Chicos, ¿están? Oh, ya me salí de la reunión. Sí estás, normal, sigue. Ah, ya, normal, ya. Entonces, ya esta deformación sería obviamente la desviación cubital, ¿verdad? Que sería obviamente la desviación en ráfaga. Por acá tenemos otra lesión, mira, que sería obviamente el dedito en Z, ¿no? A nivel del dedo pulgar. Mira esta deformación. Si no es el dedo meñique, ¿cómo se llama esto de acá? Porque no es el dedo meñique, se llama dedo en martillo, ¿verdad? Es otra alteración. Mire esta deformación. Ya no les sabría dar un signo a esto, porque sería una deformación en las dos articulaciones, ¿no? Las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Y algo importante también, chicos, es que quiero hablar de acá. Mira este paciente. Mira este paciente que tiene su cuellito como que desviado, ¿no? O sea, eso quiere decir que la artritis reumatoide no solamente afecta, por si acaso, a las articulaciones de los dedos, o sea, de los dedos de las manos, como las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, el codo, la muñeca, los tobillos. No solamente afecta eso, las rodillas, no. Sino también afecta, hay una articulación que se ve comprometida, que es la articulación atlantoaxoidea. Y que obviamente esa es una de las articulaciones que te está tocando. Y obviamente pues te empieza a dar esta deformación también, ¿no? Que sería, mira, así como ves esta personita, ¿no? Como que su cuellito está un poco desviado hacia la derecha, ¿ya? Y acá hemos visto, mírame chicos, esta figurita de acá, apréndaselo muy bien también porque indica básicamente los lugares en donde donde la artritis reumatoide no toca. Vamos a poner acá, no toca. Y como te darás cuenta, mira, ve, acá la artritis reumatoide no está tocando, ¿qué cosa? Las articulaciones interfalángicas distales, ¿verdad? Listo. Y dice la bibliografía que también no toca articulaciones del tronco. Pero tú dirás, ya, pues no toca articulaciones del tronco, pero hay una excepción. La excepción justamente es esa articulación, la articulación atlantoaxoidea, ¿verdad? Porque sí puede tocar. Esa es la excepción nada más. No me toca articulaciones del tronco, no. Pero hay una que sí, que es la articulación atlantoaxoidea, ¿ok? En las manifestaciones extraarticulares, chicos, ¿cuándo yo los tendría? Cuando mi artritis reumatoide sería establecida, ¿verdad? Cuando la artritis reumatoide ya está establecida, ya tiene un montón de tiempo de evolución. Y bueno, acá, mira, ve, como te darás cuenta, puede tocar sistema, obviamente, a nivel de la piel, ¿no? Dándote acá hemorragias, mira, ve, a nivel del costito de la uña, ¿no? Hemorragias en ráfagas, se le dice. ¿No? Te puede tocar el pulmón, causándote lo que sería el famoso EPIC. Te toca el famoso riñoncito, ¿ya?
dándote las lesiones o la patología de amiloidosis. ¿Correcto? ¿Ya? Pero ojo, acá hay una información clave porque dice que en la amiloidosis, ya normalmente cuando es por artritis reumatoide siempre tiende a tener una proteinuria de mayor a 3.5 gramos, cada 24 horitas. ¿Ya? Eso es una de las características también que da la artritis reumatoide cuando afecta al riñón, en el problema de amiloidosis. También, mira, ve, te puede causar vasculitis, mira, ve, y necrosis, ¿no? Mira esta vasculitis a nivel del dedito, ve. También te puede dar nódulos a nivel de las superficies extensoras, más que todo, mira, ve. Nódulos acá, en el codito. También te puede afectar en este caso, que te dije yo, la parte del ojito, ¿ves? A nivel, por ejemplo, de los pulmones también te puede ocasionar esos problemas. Como te dije, las manifestaciones extraarticulares es cuando la artritis reumatoide ya está establecida y ya está despertando su componente sistémico. Ya no solo se limita a las articulaciones, sino ahora sí ya está afectando sistema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, a la parte radiográfica acá, creo que ya lo expliqué también. ¿Qué tipo de lesiones tienes acá? Nunca te las olvides, que es la osteopenia yuxtaarticular, las erosiones, como ves acá, que se está carcomiendo el huesito, y también, obviamente, el pinzamiento, ¿no? Donde yo ya no veo el espacio articular que debería verlo en una radiografía normal de mano, por ejemplo, de las articulaciones, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico, chicos. Ya con esta diapositiva vamos a culminar. Con respecto al diagnóstico, tenemos dos esquemas que se ha utilizado. Bueno, lo más antiguo es este de acá, que es el ACR de 1987, y el otro es el ACR Euler del 2010. Bueno, se recomienda hoy en día más que todo aplicar este de acá. Este esquema de acá es el que actualmente deberíamos utilizarlo, ¿no es cierto? Pero no está de más también conocer, obviamente, el de 1987, en la cual obviamente menciona, mira, ¿no? Para poder tener y diagnosticar nosotros artritis reumatoide, ¿qué tenemos que tener? Mira, bien, rigidez matutina articular, que yo te dije que esa de ahí, por ejemplo, es una característica de una artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque es inflamatoria. Y ojo, algo importante con respecto a la rigidez matutina. ¿Cuánto dura la rigidez matutina articular de la artritis reumatoide? Más de una hora. Todo problema articular inflamatorio, la rigidez dura más de una hora. Pero si es un problema articular que solo es dolor y no hay inflamación, pues la rigidez solamente dura menos de 30 minutos, menos de 15 minutos, ¿no? Es una diferencia para inflamatorio de no inflamatorio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? La artritis tiene que estar, mira, en 3 o más áreas articulares. Y obviamente tú tienes que evaluar 14 posibilidades de áreas articulares, las cuales son interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las muñecas, los codos, las rodillas, los tobillos y las metatarsofalángicas. Son 7. ¿Y dónde están los 14? Pero ¿qué te dije? Son 7 articulaciones, pero la artritis es simétrica. Multiplícale por 2 porque están en los dos lados. Sería 14 articulaciones. Ahí están las 14 articulaciones, ¿no? ¿Qué más? La artritis de las articulaciones de las manos, ¿cómo las vas a manifestar? Mira, chicos, ve. Tienen que haber, ¿qué cosa? Hinchazón, manifestación de signos inflamatorios articulares, que esté rojito, que esté calientito, que esté hinchado y que obviamente no pueda mover la paciente, ¿no? También la D, mira, ve, artritis simétrica, ya te dije que sea simétrica, ¿verdad? Con afectación simultánea de las mismas áreas articulares, exacto. Si me da, por ejemplo, en la articulación del dedo gordo del lado derecho, también en la articulación del dedo gordo del lado izquierdo, ¿no? También debe haber presencia de nódulos reumatoides, pero esto de acá, como tú te das cuenta, ¿dónde habían nódulos reumatoides? En una artritis reumatoide ya establecida, ya avanzada, ¿verdad? Y también tiene que haber factor reumatoide sérico, mira, ve, demostrado por cualquier método, debe haber factor reumatoideo. Antiguamente, pues no utilizaban factor reumatoideo. Hoy en día lo que se nos pide específicamente es el anti-CSP, que es el que más manda, ¿ya? Para el diagnóstico. Y bueno, entre sí hay, bueno, ya lo puedes dar en este caso una lectura más detallada tú y memorizártelo, pues esa parte. Ahora, con respecto, obviamente, a lo que sería este esquema, que es el ACR Euler, ¿no? Es un poco más resumido, creo yo, y menos tedioso, porque mira, ve, la puntuación máxima es de 10 puntitos, ya en las cuales obviamente hay 4 segmentos, 4 segmentos que hay que analizar. Uno es el involucro articular y de acuerdo a eso le vas a dar puntito, mira, ve. Si afecta articulación mediana o grande, le vas a dar 0 puntos. ¿Por qué crees? Porque es menos frecuente que la artritis te toque articulaciones medianas y grandes. Es más frecuente articulaciones pequeñas, mira, ve. De 4 a 10, dale 3 puntos. Si es de 1 a 3 pequeñas nada más, 2 puntos. Y si es de 2 a 10 articulaciones medianas o grandes, damos un puntito nada más. Así. Luego tenemos en la parte serológica, mírame. Si hay negatividad para anti-CSP y factor reumatoideo, pues si están negativos, no tiene artritis reumatoide, no cero.
al menos uno positivo le das 2 puntitos. Y si tiene al menos uno positivo y el título está alto o altísimo, entonces sería obviamente 3 puntos darle, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora también tienes que evaluar lo que sería la duración de la sinovitis. Si la sinovitis dura más de 6 semanas, significa que la enfermedad que era en reumatología que te dije que cuando una enfermedad dura más de 6 semanas es crónica, ¿verdad? Ahí está, pues, en la definición te dije que la artritis reumatoide era crónica. Aquí prácticamente sería copia y pega nada más, ¿no? Y bueno, también hay que evaluar los reactantes de fase aguda. Así que sí, tengo que pedir, por ejemplo, yo PCR, BCG, hipoalbuminemia, que tengo una anemia normocítica normocrómica, ¿no? Por ejemplo. Pero esto es lo que más manda, ¿no? PCR y BCG. Y bueno, con respecto, o sea, si tú basta con que tengas, escúchame, para el diagnóstico, para confirmar diagnóstico, solamente me basta con tener 6 puntos de 10, yo confirmo diagnóstico, ¿ya? Entonces es importante. Y bueno, para luego ver el score de actividad, normalmente se utiliza lo que es el DAS-28, que también es un sistema, un esquema en el cual te evalúa articulaciones dolorosas, articulaciones tumefactas y obviamente los reactantes de fase aguda, ¿no? BCG, PCR, y la interpretación siempre es esta, ¿no? Si es menos de 2.6, hay remisión clínica, le voy a dar de alta al paciente. Si es menor o igual de 3.2, sería baja de actividad. Y si es mayor de 3.2 a menor o igual de 5.1, la actividad está moderada. Y si el paciente tiene mayor o igual de 5.2, tiene alta actividad. Y acá normalmente en este caso voy a, obviamente, como si es un médico tratante, tiene que obviamente un tratamiento quizás con una dosis mucho más elevadita, ¿no? Y bueno, acá también luego tienes los factores de mal pronóstico, ¿no? Creo que esto de acá también el doctor Vallón inclusive ya nos lo ha dicho en algunos de ellos y lo he resaltado en rojitos, no sé si te acuerdas, ¿no es cierto? Que hay ciertos marcadores que son de mal pronóstico de la artritis reumatoide. Por ejemplo, oye, si el paciente te tiene un factor reumatoideo y un anti-CSP con títulos pero recontra elevados, ya eso ya indica que obviamente la enfermedad va de mal a peor, ¿verdad? Y muchas veces también estos factores de mal pronóstico indican qué tipo de tratamiento también va a merecer o recibir el paciente. Bueno, chicos, dicho esto, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado el expo. Muchísimas gracias. O alguna preguntita de repente, si tiene. Muchas gracias, Jason. Muy bien explicado el tema. Bueno, como ustedes entenderán, la gran mayoría, o por no decir, eh, la gran mayoría de patologías en reumatología siempre se mezclan más con la clínica. Está muy bien dicho lo que dijo Jason, ¿no? El gol estándar es el anti-CCP. Pero también recuerda de que está tu clínica asociada. Tienes que asociar bien la clínica. No porque lo vea o porque sea monoarticular le vas a pedir un anti-CCP, ¿no? O sea, tienes que, bueno, a lo largo de la cátedra ustedes se van a ir dando cuenta de que no necesariamente solamente van a pedir un anti-CCP, de repente un ácido úrico que también sería conveniente, pero va a depender mucho del momento y sobre todo de cómo esté el paciente. No, me parece de que sí, efectivamente, está muy bien tu ponencia, te luciste, te luciste. ¿Ya? ¿Quién sigue, por favor? Yo, doctora, ahora voy a proyectar. Vamos. Ya. Ahora sí, ¿sí me escucha? Buenas noches, doctor, compañeros. Ujú. Ahora, bueno, después de haber hecho una presentación general sobre la artritis reumatoide, ahora vamos a hablar específicamente sobre el embarazo, ¿no? Vamos a ver que la preocupación principal en esta consulta se podría decir que es por parte de la gestante, ¿no? Cómo esta enfermedad afecta al embarazo, pero también olvidamos la parte de cómo el embarazo puede afectar a la artritis reumatoide, cómo influye en la lactancia del bebé y cómo se debe llevar a cabo en sí cuando una paciente ya tiene diagnosticada la enfermedad, ¿no?
A partir de eso vamos a ir explicando poco a poco. Como mencionaba, esto va a requerir una evaluación estricta, ¿no?, de los riesgos de activación, no solamente durante el embarazo, sino también cómo las drogas antirreumáticas van a afectar en el desarrollo del feto. Comenzando con los efectos del embarazo sobre la artritis reumatoide, vamos a decir que el efecto del embarazo va a ser protector sobre el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué se dice esto? Porque hay un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad entre la población nulípara. Además que la probabilidad de comenzar con esta artritis reumatoide se dice que durante el embarazo va a ser menor que fuera de él. Incluso con respecto a este punto hay ciertos estudios que dicen que el uso de anticonceptivos orales puede tender a proteger al desarrollo durante el embarazo, ¿no?, con un efecto sumatorio a este, ¿no? Y pues se dice que en este caso las pacientes nulíparas que no tienen una historia de uso de anticonceptivos orales van a presentar un riesgo que va a ser superior o se va a multiplicar para el desarrollo de esta enfermedad, en comparación con los que no tienen historia de uso de anticonceptivos, ¿no? Además, se dice que durante el embarazo los efectos van a hacer que los síntomas y los signos van a mejorar durante, pero se van a exacerbar posparto. Y esto se trata de explicar con los cambios inmunológicos, ¿no?, que mencionaba justamente dentro de la fisiopatología. Como el cuerpo se va a adaptar para aceptar al feto, estas células reguladoras del sistema inmune van a controlar lo que es la inmunopatología. Y también se trata de explicar por los mecanismos que están relacionados con el microquimerismo fetal, que bueno, pues esto va a ser prácticamente las células del feto van a atravesar la barrera placentaria y de esta manera se va a establecer en el organismo de quién, de la madre. Se dice incluso que puede persistir durante años o décadas después del embarazo, ¿no? Y por diversos cambios que se van a producir hormonales, ya esto puede llevar a un mejoramiento de las células cooperadoras TH2, que justo se mencionaban que son un tipo de la CD4, y va a haber un descenso de las TH1, ¿no? Y como ello, va a haber una disminución de la producción de las citoquinas, que son las proinflamatorias, entre ellas que se encuentran, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Ahora, también va a haber un efecto del lado contrario de la artritis reumatoide, pero sobre el embarazo, ¿no? Según estudios, se dice que la fertilidad va a ser normal en las mujeres que presentan el diagnóstico, que no se va a incrementar la frecuencia de abortos en comparación con la población general, ¿no?, que es una de las mayores preocupaciones en este caso de las gestantes. También se dice que no se van a incrementar las muertes fetales ni de los partos pretérminos, pero se menciona que se encuentra de forma significativa un aumento de ¿qué? De la frecuencia y el número de los partos por cesárea, de los embarazos con preeclampsia, y hay ciertos casos de recién nacidos con anomalías congénitas, ¿no?, después de dicho diagnóstico. En este caso, como mencionaba al inicio, lo que nos importa a nosotros va a ser la parte terapéutica, ¿no? Los fármacos que están indicados para la paciente gestante y los contraindicados, ¿no?, que están dentro de la categoría D y X. Entre ellos, los tres son el metotrexato, la leflunomida y el micofenolato, ¿no? Comenzando con el metotrexato, pues este fármaco se dice que se distribuye ampliamente en los tejidos maternos y va a persistir en el hígado cerca de 4 meses después de la exposición. Y justo esto es importante porque vamos a ver que hay ciertos medicamentos que se deben suspender antes de la gestación, ¿no? Antes de que la paciente pues mencione al médico, que es lo ideal, que quiere tener un bebé, ¿no? En este se dice también que el periodo más vulnerable para el uso de este medicamento se va a encontrar entre la semana 5 y la semana 8,
pero también hay ciertos estudios donde se encuentran malformaciones fetales después incluso de la semana 11, ¿no? Este fármaco, ¿qué es? Es abortivo, puede producir un retardo del crecimiento fetal, alteraciones también en la osificación del cráneo, incluso se dice que puede generar implantación baja de las orejas, micrognatia, donde la mandíbula del bebé va a ser más pequeño pues de lo normal, ¿no? Y algunas alteraciones también en las extremidades, pero todo esto va a depender también de cuánto es la dosis que estamos indicando a la paciente. Ahora, la leflunomida, en sí se va a realizar un estudio, ¿no?, del metabolito activo, donde se dice pues que permanece detectable hasta incluso 2 años después, ¿no? Los datos de malformaciones congénitas en este medicamento, bueno, se presentan escasos, pero a partir de esto se realiza un lavado del metabolito activo de este medicamento y después de la suspensión del fármaco para permitir la gestación, ¿no? Lo ideal es encontrar concentraciones menores de 0,02 miligramos por litro del metabolito. Y por último, el fármaco contraindicado del micofenolato, donde se produce un fenotipo específico, en este caso que es del labio y del paladar fisurado, también se va a observar la microtia y alteraciones con respecto al oído, ¿no?, al conducto auditivo externo, además de otras malformaciones congénitas. Pero en el micofenolato principalmente la microtia y el conducto auditivo externo, que va a haber alteraciones. Ahora, como mencionaba, el manejo de la artritis reumatoide que se va o que se debería hacer antes y durante el embarazo, ¿no?, en una situación ideal, en el paciente con artritis reumatoide, tiene que planificar su embarazo, ¿no? Y nos vamos a encontrar con dos opciones. La enfermedad temprana o activa y la enfermedad estable o en remisión. En el primer caso, como observamos en la gráfica, ¿qué se debe hacer? Debemos posponer el embarazo hasta conseguir la remisión o incluso la estabilidad de la enfermedad, ¿no? Y esto se va a lograr justamente con los fármacos que están disponibles, ¿no? Pero debemos hacer una excepción con lo que es la leflunomida. Ahora, una vez que se alcance ya esta remisión, ¿qué se va a realizar? Se van a suspender estos fármacos incompatibles ya con el embarazo y se va a esperar un tiempo recomendable, ¿no? Como se observa aquí en la gráfica, de ciertos medicamentos antes de la concepción, el metotrexato, que se debe suspender 3 meses antes, la leflunomida, aproximadamente mes y medio, y el abatacept, que se debe suspender 10 semanas antes de la concepción, el rituximab 1 año antes, infliximab y el resto de medicamentos que se debe suspender a la primera falta o después del test positivo, ¿no? Y en este caso se va a ajustar este tratamiento ya con fármacos que sí son compatibles con el embarazo, ¿no? Ahora, por el otro lado, en caso de una reagudización de la enfermedad, el tratamiento va a depender de qué, del tipo de reagudización. En este caso, una artritis aguda que se presente en una o en más articulaciones, pues con una infiltración con corticoides o con AINES. Ante el dolor se puede medicar el paracetamol. Incluso se menciona que a dosis de hasta 4 gramos por día, que puede ser seguro durante el embarazo. Ante una reagudización sistémica, pues corticoides con dosis de menores a 15 miligramos por día, incluso en el primer trimestre, los antipalúdicos, que preferiblemente se menciona la hidroxicloroquina, la azatioprina, la ciclosporina y la sulfasalacina, ¿no?, que se debe suplementar con ácido fólico. Ahora, otra preocupación también de la gestante, como mencionaba al inicio, es la lactancia, ¿no?
Debemos reconocer, en primer lugar, que pues recordar, ¿no? Que durante el embarazo, los estrógenos secretados por la placenta, ¿qué van a hacer? Que el sistema ductal de las mamas crezcan y se ramifiquen, ¿no? Entonces, cuando hablamos del paso de fármacos, vamos a hablar dentro de la lactancia de un efecto negativo y un efecto positivo, ¿no? ¿Qué tanto estos medicamentos influyen o llegan, se podría decir, por medio de la leche al bebé, ¿no? La unión de estos, por ejemplo, a proteínas plasmáticas, que va a generar un efecto negativo. La liposolubilidad, un efecto positivo. El carácter básico del fármaco, también un efecto positivo, quiere decir que influye en la lactancia del bebé, ¿no? El momento de la producción de la leche también, si la mamá se encuentra en ayuno, postprandial, y la farmacocinética, ¿no? En sí, cuando hablamos de una dosis relativa del fármaco que va a recibir el niño, se dice que este no debe exceder del 10% de la relación que dosis que recibirá el niño de la leche en miligramos entre la dosis materna por el 100%, ¿no? Por eso es que se dice que los AINES son considerados seguros porque tienen una dosis relativa del 1%, ¿no? En sí se conoce en la lactancia, pues que los medicamentos se absorben poco o que pueden tener un fuerte metabolismo, ¿no? En el primer paso se dice que estos podrían no ser problemáticos dentro de la gestación, ¿no? Y bueno, casi todos los fármacos van a llegar a la leche materna, ¿no? A excepción de quienes, de, por ejemplo, la insulina o las heparinas. ¿Por qué? Por su peso molecular. Y generalmente, pues, el paso se va a dar por una difusión pasiva, ¿no? En realidad, el uso de cualquier medicación tópica, ¿no? Como en este caso se aplica a la paciente, cremas, sprays, inhaladores, van a aportar un menor riesgo en sí al lactante, ¿no? Que los fármacos, como se mencionan anteriormente, que son por vía sistémica. Y bueno, como conclusión, dentro del embarazo, las pacientes en edad fértil deben ser consideradas como población de riesgo. Por ello es que es importante la planificación y sobre todo por parte del médico, que debe tener esa seguridad y esa confianza con la paciente para que ella pueda comprender los riesgos que esto puede generar, ¿no? Dos, que la decisión del embarazo también es una responsabilidad compartida. En este caso se respeta, ¿no?, la autonomía de la paciente y se evalúa, como mencionaba en el gráfico, las opciones terapéuticas, ¿no? Que no solamente perjudiquen o no solo pensando en el bebé, sino también en la evolución de la paciente, ¿no? En este caso de la gestante. Y por último, aunque se dice que el embarazo influye favorablemente en los índices de calidad de vida, como se mencionaba, va a requerir de una atención, en este caso de más interdisciplinar, ¿no? En este caso la reumatología, la obstetricia, la neonatología, y esto pues para reducir las complicaciones materno-fetales y las neonatales. Eso sería todo por parte de la exposición específica del embarazo. Gracias. Interesante el tema. Belén, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Puedo administrar corticoides en estos pacientes? Se dice que sí, doctor. ¿Hasta cuánto? En este caso, en el día dice que tiene que ser en dosis mínimas de 10 o incluso 15 miligramos. Ujú. Claro, en realidad nosotros podemos llegar hasta 20, pero acá, si tú te has dado cuenta al momento de leer y bien dicho en la exposición, tú misma dices de que hay pacientes que están con biológicos. Quiere decir de que para que el paciente pueda ingresar a biológico, hay falla, muchachos. Hay falla en el tratamiento. Quiere decir que el paciente no ha tenido buena respuesta a, bueno, a todos los DAMARs que nosotros podemos tener.
No, a la mano, no sé, leflunomida, metrotexato, sulfasalacina, cetioprina, tacrolimus incluso, pero, pero no significa de que ya está en biológico, significa que... Entonces, en estos pacientes que son muy difíciles de tratar, porque esa es la verdad, son muy difíciles de tratar, quiero que recuerden de que podemos dar hasta 20 miligramos de prednisona, o bueno, de corticoides. No todo, podemos utilizar dexametasona. No, por favor, no se les ocurra utilizar dexametasona en este tipo de pacientes. Pero doctor, el paciente dice que le va bien. Sí, le va bien, pero recuerda de que la dexametasona es un potente corticoide que lo que hace también es inhibir al osteoblasto. Por eso es de que hay mayor destrucción con uso de dexametasona. No, ¿quién soy yo de que ninguno de los reumatólogos que hemos estado acá en el Congreso o alguno de ellos, pues utilice dexametasona? Nosotros no utilizamos dexametasona, podemos utilizar hidrocortisona, metilprednisolona, prednisona, deflasacort. Eh, bueno, no lo sé, pero tanto como dexametasona, no, por favor, no se lo recomiendo. En gestación puedo utilizar hasta 20 miligramos. Sí está probado el hecho de que podamos utilizar hidroxicloroquina y sulfasalacina, que son los dos medicamentos que están aprobados, que están comprobados, perdón, de que no causan alteraciones o no causan malformaciones congénitas. Sí, eso es algo que nosotros debemos de pensar. Entonces, doctor, entonces, ¿quiere decir que yo suspendo el biológico? Sí, tienes que suspender el biológico. Uno. Y segundo, empezar con sulfasalacina o hidroxicloroquina, cualquiera de los dos, para que el paciente, digamos, se pueda controlar algo más, pero si no, no cede con eso, dejar los corticoides. ¿Y cuál es la importancia del uso de corticoides en las gestantes, Bianca? Doctor, ¿Cuál es la importancia del uso de corticoides en, en la gestación? pues en este caso de la gestante por el tema de la inflamación. ¿Y qué pasaría con el feto? Porque mira, de entrada tú le dices a un gineco, le dices, ¿sabes qué? Voy a utilizar corticoides y comienzan a echarte agua bendita. Porque de verdad el problema es de que muchas veces no entienden los ginecos de que nosotros estamos utilizando dosis completamente mínimas, como tú dijiste. Eso quiere decir de que la maduración pulmonar, acuérdate de tus clasecitas de embriología, de que la maduración pulmonar no se va a dar y que la gestación va a terminar en buen puerto, siempre y cuando regulemos bien la cantidad de corticoides que nosotros administremos a la paciente. No, entonces, por qué no, por qué es contraproducente? Claro, si le metes hidrocortisona, ese pulmón va a madurar y el paciente va a fallecer, o perdón, el producto va a fallecer. Pero dado a una dosis estándar, pienso yo de que no puede ocurrir este tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra? Ah, perdonen, en la exposición anterior, cuando Jason se refería, decía, que a nivel de la segunda vértebra cervical, claro, porque ahí tenemos la apófisis odontoides, ¿te acuerdas de la apófisis odontoides que nosotros veíamos o bien viste en anatomía? Cómo es la forma, ¿no? Como si fuera un cachito y eso le da la movilidad a la cabeza. Si tú te das cuenta, tu compañero mostró una imagen de un paciente que no tiene mucha, digamos, no tiene mucho equilibrio justamente porque la inflamación a nivel de la apófisis odontoides es algo que nosotros también cuidamos. Para eso también tenemos que utilizar pues, una placa radiográfica que tiene un tipo de incidencia especial que ya la vamos a ir detallando de poco en poco. Y bueno, para sorpresas de muchos, ya cuando su compañero dijo, van a ver cosas, alguien más va a tener que hacer AIJ, ya tenemos un ponente de AIJ, ¿no? Que va a hablar de lo que es artritis idiopática juvenil, desde cuándo hasta cuándo. También tenemos otro
otro de sus compañeros que está designado con overlap, ¿no? Entonces pienso yo de que estamos abarcando sobre todo las más importantes al inicio, para la parte final ya comenzar con las patologías que se van a asociar a todo este grupo de enfermedades inmunológicas. ¿Alguna pregunta, chicos? Un silencio total en la sala, Dios. Están, ¿no? Supongo. ¿Están vivos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, chicos, entonces espero que pasen un sábado tranquilo. El día de mañana es Día de la Medicina Peruana. Eh, Ustedes están estudiando para curar, pero si no pueden curar, por lo menos tienen que aprender a consolar a los pacientes. Eso es ese es un mensaje que se deja para todos los que estudiamos medicina humana, para todos los que nos seguimos formando en medicina. Quiero que entiendan que esto es algo que no termina, que no va a terminar jamás. Tenemos que seguir estudiando para ver. El día de hoy he recibido, no sé si gratas noticias, pero se ha creado en la Universidad de Alto Amazonas. Para los que no del Alto Amazonas, un momentito, por acá tengo la denominación exacta, es la Universidad Nacional Tecnológica del Alto Mayo. Es una universidad estatal que dentro de sus carreras de inicio de formación tiene la Facultad de Medicina Humana. Me parece también de que la Universidad Peruana Unión está pensando abrir otra facultad más de medicina humana. Eso quiere decir que nos vamos a inundar de muchos colegas. Es importante pues para eso entonces que tú te sigas desarrollando. Si tú te has dado cuenta, día tras día vas puliéndote en las exposiciones. Jason lo hizo muy bien, Bianca lo hizo muy bien, Amy también lo está haciendo muy bien, pero día tras día tienen que leer más, muchachos. Acérquense más, vean a los pacientes. ¿Te has dado cuenta de que en el consultorio todo el tiempo debemos de tratar al paciente por lo que es, por cómo es? Si no puedes curar, por lo menos alivia, por lo menos consuela. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Sí, Entonces, bueno, les deseo un feliz día de la medicina a todos ustedes que también están en esta lucha, estamos en este aprendizaje. Cuídense bastante hasta el día, bueno, ya nos estamos viendo esta semana. Sergio, el día lunes voy a tener doble turno. Voy a tener un turno de 7 de la mañana a 11 y de 1 de la tarde a, bueno, 5 de la tarde, ¿no? De 7 a 11 y de 1 a 5. Eso quiere decir que va a haber un doble consultorio para poder Ajá. regularizar sobre todo las prácticas de los chicos que no han estado por motivo de la huelga que se suspendió todo. Eso quiere decir de que todos vamos a tener la oportunidad. Voy a tratar de elevar también el número de procedimientos para que puedan ingresar. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Entonces solamente el lunes sería doble turno, ¿no? A partir del martes solamente la mañana. Sí, solamente en la mañana. Bueno, yo ya te voy comunicando cómo está el rol porque han variado bastante, incluso por esto que he tenido que viajar. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Igual Ya, esta semana chicos. ya se termina la primera ronda y se está empezando la segunda ya. Genial, qué bueno, qué bueno. Ustedes saben que mientras más veas el paciente, se te va a quedar mucho más, se te va a mejorar. Listo, chicos, cuídense bastante. Desde acá les mando un abrazo. Feliz Día de la Medicina. Hasta mañana. Ok, doctor.